Hola, buenas tardes de nuevo. Estamos aquí, hemos optado ahora por ver a Sergio Ramos, porque tenemos en la mesa uno a Carlos Flores con Fabio, pero creo que va a ser un partido más disputado el de Sergio Ramos con Teo Modeste, de Easy. Sergio va con bases blancas. Teo está jugando al ataque con bases amarillas. Ahí desplaza un jugador a la banda. Un desplazamiento largo y ha cambiado. Qué bien visto por Sergio Ramos, que le estaba esperando allí con el jugador parado. Vamos a ver, Sergio, un jugador con muchísima experiencia. Le ha cerrado muy bien. Vamos a ver si va a forzar banda. Posiblemente no va. Bueno, es que es muy difícil porque puede convertir, es más imperfecto. Lo ha hecho perfecto Sergio. Le había dejado una trampa ahí con los dos jugadores amarillos muy pegados, que si no entrabas muy preciso cometías, es más inseguro. Muy preciso Sergio. Se va a colar, claro que sí. Qué parada. Progresa con dos jugadores. Muy interesante porque progresa en corto, pero rápidamente hace movimientos muy directos, Teo. Muy bonitas estas bases amarillas, ¿no? O sea, me están recordando al Villarreal esta temporada. Parecía que no tenemos audio, ¿no? Ahora sí tenemos audio. Bueno, como comentaba, estábamos jugando Sergio Ramos de base blanca con Teo Modeste de Isi en base amarilla, que como decía nos está recordando al Villarreal. Se está moviendo hacia la banda. Suele jugar con dos jugadores Teo, pero luego persevera con toques muy directos. Es un jugador difícil. Ha habido cambio. Sergio decide ayudarse con otro jugador y va a proteger la pelota. No, considera forzar banda. Saque de banda. No, se ha quedado corto. Le va a provocar córner, claro que sí. Tenemos en la mesa 9 que Bonavia de Tiburones Fútbol de Mesa acaba de meter gol. Córner de nuevo. Para el que no lo sepa, cuando se produce córner, se elige un jugador para sacar y se hacen 3 movimientos de atacante. Ahora Sergio va a proceder a sus 3 movimientos defensivos y siempre lo normal es defender al jugador más peligroso, es decir, el que se queda más próximo o en una posición más directa al área. Va a salir jugando del fuera de juego y va a empezar de nuevo. Se queda con 5 jugadores atrás, está atacando con 5. Tiene los jugadores muy atascados, va a tener que sacarlos de los fuera de juego y volver a reposicionar para volver a atacar, pero sale jugando. Vuelve a sacar de fuera juego al jugador que le quedaba y va a rotar la pelota o sobre la pelota para empezar a jugar. Está haciendo un cambio de banda directo. Vuelve a cambiar de banda donde ya tiene posicionados 3 jugadores en el otro lado, pero Sergio es muy contundente defendiendo. No le va a dejar tiro fácil. Siempre tiro con jugador, tiro muy en la esquina. Nada, pues nuevamente percute con córner, pero parece que Teo no tiene problema con esto. Sigue percutiendo mientras no pierde la pelota. Sergio nuevamente va a cerrar al jugador más importante, que es el que está más cerca de la portería. Pues no, decide hacerlo
con otro y después con el que está más cerca de la portería. Como digo, siempre es conveniente defender al que está en una situación más peligrosa, porque si luego fallas algún toque, no te queda más toques defensivos. Qué bien ha entrado, qué bien lo ha hecho, pero Sergio ha cerrado porque el jugador de Isi ha tenido que dar la vuelta a la mesa, pero aún así ha conseguido sacar petróleo. Ha tirado y Sergio lo ha parado. Sergio ha podido meter ese defensivo para cortarle la expectativa, puesto que ha girado toda la mesa para poder disparar, ¿no? Entonces no ha sido un tiro en continuación. Pero ya hemos visto que se mueve muy rápido y muy bien en la mesa. Eso es un block porque está tapando con su mano en el flick, está tapando la pelota de la vista del portero. Entonces tiene que parar para que se haga un defensivo. Ahí se está atascando, va a tener que hacer otro block. Es back. Muy bien, Sergio, increíble. Increíble. Está cerrándole todas las posibilidades y cada vez está quedando con menos ángulo de tiro. Va a poder tirar, pero muy cerquita de la portería, con lo cual vamos a ver si consigue. Qué bien, sí lo ha conseguido. Fabuloso, fabuloso el gol de Teo Modesti. Muy bonito el gol, muy bonito. Pese a, como digo, Sergio ha defendido hasta el último momento, no dejando mucha opción. Simplemente al acercarse se pierde ángulo de elevación también. Pero lo ha conseguido, lo ha conseguido. Defensivo muy cercano. Bueno, pues vamos a ver la experiencia de Sergio porque le toca empezar a remar. Muy bien defendido, le está acorralando en la esquina. No ha podido entrar en la zona de tiro. Vamos a ver qué ha pitado el árbitro, que parece que ha sido ahí. Hay demasiados jugadores, ha debido ser algún tipo de back o falta. Vamos a ver cómo se solventa la situación. Consigue salir Sergio de la presión. Cuidado ahí, Sergio. No tocó. Vio la entrada, pero en el segundo flick en movimiento no tocó. Como hemos dicho antes en la anterior transmisión, estamos jugando en un astrobase modelo Subutiolan, que le llaman, que es como con mucho pelo, muy parecido al string. Y realmente cuando juegas en movimiento el jugador cimbrea, ¿no? Entonces es muy difícil en la continuación volver a poner, saber dónde va a dormir el jugador, ¿no? Dónde va a dormir la base. También para los iniciados vemos que está jugando siempre en el subputio, solo puede estar una mano dentro del campo. Es decir, vemos a Teo cómo se apoya en el lateral de la mesa, pero únicamente puede estar una mano dentro de las líneas del terreno de juego. Entonces Sergio tiene la defensiva y una mano en el portero, y Teo tiene una mano que se está agarrando a la mesa y la otra dentro del juego. Es una cosa a veces muy habitual en los principiantes. Haya desplazado al jugador, es muy habitual en los principiantes, como decía. Y es conveniente pues un poco cuidar eso, porque es falta si hay dos manos dentro de las líneas del terreno de juego. Ahí te sale en apoyo. Está siendo valiente porque está atacando con 6 jugadores y siendo muy persistente, no se conforma simplemente con el 1-0, va a intentar solucionar, a intentar aumentar diferencia. Y sobre todo, fíjate cómo desde el lateral se llevó la mano. Al tocar la figura es falta. Otra cosa es que el árbitro aplique cambio y el atacante lo acepte, como es el caso.
Sergio intenta una transición rápida. Le ha tapado con los 4 centrales el hueco. Sergio está siendo ahora muy previsible con 2 jugadores solo. Vamos a ver qué consigue hacer. Tiene que venir con jugador de lejos. Oh, no. Gran trabajo nuestro realizador que nos está ofreciendo este partido. Está muy al detalle. También comentar la dificultad de transmitir estos partidos porque hay mucho movimiento y que es un baile coreografiado. Ahí debemos llegar a banda. Va a poder tirar. Cuidadito porque desde ahí hay mucha distancia. Ah, le ha intentado tirar por abajo, pero le ha salido a media altura. Desplaza para el saque de banda un jugador de atacante, desmarca. Sergio defiende y ha defendido mal porque ha tocado en la figura del atacante y es back. Ay. Wow, qué toque más difícil. Toque más difícil porque tenía que llegar con una precisión increíble y que la pelota no desplazase ni 1 milímetro. Bueno, también queremos saludar a todos los que nos estáis siguiendo y estáis viendo en directo esta retransmisión. Eso sería block, tiene que esperar a que se haga el movimiento. Sale jugando desde atrás. Qué bien se ha dirigido la pelota. Y nuevamente tira, córner. El árbitro indica, sí, córner. Gira muy bien en torno a la pelota para orientarse, es lo que ha hecho. O sea, se ha orientado para hacer una entrada directa, ¿no? Y le ha salido bien. Buen defensivo de Sergio ahí, al hombre más importante, y ahí se ha pasado. No está fino Sergio, no está fino. Es difícil adaptarse defensivamente a este campo. Los jugadores corren demasiado. A mí me ha sorprendido porque no los conocía y realmente es que no es el astrobase fast trap que conocemos habitualmente, ¿no? Sino que es un campo todavía más rápido, con pelo más alto y unas sensaciones diferentes. Desplaza jugador, tiene tiro. ¡Oh! Creo que ha entrado, o me ha parecido, ¿no? Ha dado en la base del palo. Uf, no sabría qué decir, no sabría qué decir. Tiro tremendo. A veces el subbuto es imponer el juego, ¿no? Y este chico de Daisy, Teo, está imponiendo a todo un veterano y con galones el juego, ¿no? Es una cuestión a veces el subbuto de imponer el juego, ¿no? Y es lo que está haciendo este chico. Está imponiendo el juego. Y eso dice mucho, porque normalmente el que impone el juego es el que acaba llevándose la victoria. Ha tocado, pero no ha metido la pelota dentro. Parece ser que ha sido falta, pero la va a continuar. Vamos a ver. No, es cambio, pero no podía hacer nada Sergio y ha desplazado la pelota. Estamos terminando el partido. Se acabó. Eran 2 jugadas rápidas, precipitadas. Pero vamos, diríamos que un resultado justo. O sea, el chico ha estado haciendo push, empujando todo el rato y creo que es merecido el resultado. Tenemos aquí cerca a Sergio. Vamos a ver si plantea cambio de bases o continúa igual. Se ha ido la cámara porque estará sin batería ya.
Bueno, ya estamos aquí, segunda parte. Sergio va a tener que remar más. Bueno, se ha producido córner. Sergio hace su primer flick, su segundo. Vamos a ver qué propone. Va a girar sobre la pelota. Tiene un jugador de fuera de juego. Dicen que no. Tira y parada del portero. Fuera de banda. Primer tiro no era un tiro cómodo. Hace su movimiento de ataque sobre el fuera de banda. Sabemos que en saque de banda ha pasado una zona, 2 zonas, no podría pasar la segunda zona. Sería cambio si hubiese en un saque de banda transitado la pelota 2 zonas. Saca Sergio, el jugador de fuera de juego, con un flick. Hace otro tic. También hay que saber que solo se pueden hacer por jugada 3 tics de fuera de juego. Es decir, que si te quedan 3 jugadores en fuera de juego, solo puedes hacer esos 3, a no ser que la jugada se resete. Es decir, que haya una fuera de banda, un tiro, pues es un movimiento que corte la consecución del juego. Ahí tiene tiro. Está permitiendo tiros con jugador delante, siempre muy esquinados. Pero bueno, yo creo que Sergio va a empezar a imponer su ritmo porque no le queda otra. Estamos ya en 16avos, es vida o muerte y tiene que meter combustible en el partido. Buen tiro. En este caso el portero ha parado, luego la pelota ha recaído sobre un jugador estático de Teo y ahí sale Teo con su Villarreal, que no sabemos si es su Villarreal, luego se lo preguntaremos, pero desde luego es un equipo muy, muy bonito, todo en amarillo. Cambia de banda, no tiene más apoyo. Cuidado aquí al llegar porque no lo hemos podido ver con la mano, pero ha dado en el lateral de la red. Ha perdido ángulo y era muy complicado. Sergio ya está el ataque con 6 jugadores. Y Teo es que está defendiendo con uñas y dientes, con todo. Creo que el planteamiento es autobús y intenta salir a la contra. Bueno, queremos saludar de aquí también a nuestros compañeros de Cataluña que nos están siguiendo, como Alex Araujo o Marley Goss, que están desde Cataluña siguiendo este directo. Vamos a ver si la pelota entra ahí, entre esos 2 jugadores
y la puede filtrar, lo consigue, pero el defensivo es bueno. Nada, muy preciso los defensivos, está complicado, va a tirar, provoca el córner. También esta es una típica jugada que, aunque dispares desde otra zona, es decir, estás disparando desde la zona anexa y no están los tres elementos en la zona donde se produce el córner, porque solo está la pelota y el jugador defensivo, si sale a córner es córner, aunque no estén los tres elementos dentro del rectángulo, ¿no? Solo cambia la cosa si fuese fuera de banda. Si fuese fuera de banda es cuando se debe cumplir estrictamente que los tres elementos, los dos jugadores, atacante, defensor y balón, estén dentro del rectángulo. En este caso, con que esté la pelota y el jugador defensivo es suficiente para provocar un córner. Pide fuera juego Sergio, lo ajusta a la línea, cierra la posibilidad con ese defensivo y nuevamente al ataque. Como vemos, está con los 6 jugadores. Tiene 3 jugadores ya desmarcados, o no desmarcados, sino en la línea de ataque, con lo cual simplemente puedes llegarle un balón, no puede. Lo va a sacar para poder jugar y orientar la jugada de otra manera. Creo que ya lo único que le queda a Sergio es provocar algún tipo de desplazamiento de jugadores, porque esa defensa está muy cerrada. Va a forzar una banda, yo creo, a la mínima ya. Va a forzar una banda seguro. No, sí. No, pues lo evita. Sergio no es un jugador de banda, parece ser. Ahí sí, ahí la ha provocado, tenía toda la pinta, porque la presión está siendo muy asfixiante y es la única manera de liberar. Ha dado un toque que igual le sobraba, porque al dar ese toque ha sido un error, porque ha permitido el defensivo y otra vez córner. Esta vez sí que estaban los 3 elementos dentro del rectángulo, pero como he dicho antes, no es necesario que sean los 3 elementos, que no estén los 3 elementos dentro del rectángulo. Ha cubierto los defensivos. Muy buena tarea, muy buena labor defensiva de este chico joven del equipo francés. Ahí se prepara muy bien, nuevamente parada. Hay que tener en cuenta que la parada es toque 1 del portero. Muchas veces no nos damos cuenta de eso, pero ya simplemente el despejar, el riflet de shot del balón es un toque de parada. Lo digo por si luego nuevamente se juega con el portero, que cuenta para los 3 toques. Como sabéis, en el subbuto cada jugador tiene 3 toques en continuación. Dos y 3, con eso no podía jugar más. 1 va a llegar desde lejos porque quiere sumar un 4 jugador. Sergio ya la tapó con esos 2 jugadores, le ha hecho una barrera con los jugadores que están del hemisferio central hacia la izquierda, pero Teo llega con esos 2 jugadores y además va a resetear este tercero para acercar la banda. Ya tiene 3 jugadores en juego en ese segmento de la banda. Ahora intentará desplazar a un jugador por delante del balón que llega antes a la banda, que creo que lo ha conseguido. Así se levanta la mano, no del todo, pero casi. Vuelve otra vez al centro. Está buscando esos huecos que Sergio pueda dejar, pero Sergio está siendo muy buen defensor. Vuelve a cambiar. Este momento que Sergio se descoloque, pero Sergio no la está bloqueando muy bien. Libera un jugador, va a liberar el segundo jugador de la marca y vuelve a empezar. Cambio de banda. Está haciéndolo muy bien, o sea, decir, no está teniendo prisa. Qué bonito perfil, un bonito perfil para quedarse, para jugar, pero Sergio le está cerrando los huecos. Vamos a ver ese toque largo. Fantástico. Ha liberado presión, pero verá liberar presión con exigencia, le está exigiendo. Tiene que transitar ahí. Ahora tiene que transitar a otra banda en muy pocos toques. Ahí puede tener nada, se le fue. Lo había intentado. Parecía que iba a desnivelar esa defensa, pero no ha sido así. Vamos a ver si a Sergio no le puede la ansiedad y sube con tranquilidad, porque de momento solo tiene 3 jugadores. Qué bien ese perfil. Ha liberado mucha presión. Ahora tiene que llegar con precisión. No, decide por llegar desde la banda. Protege la pelota. Va a protegerla con 2 jugadores, pero para volver a empezar. Simplemente está protegiendo. Está haciendo una protección.
Uf, ahí ha pasado de todo. Ahí ha pasado ahí una falta. Ahí había una falta que creo que la va a aprovechar porque estaba bastante atorado. Desplaza al jugador hacia el centro. Defensivo. Va a pedir distancia, por supuesto, que ahí hay un jardín de jugadores. Entonces va a tomar los centímetros reglamentarios. Y vamos a ver qué propone Sergio, porque al final está muy solo. Es el tercer jugador que se incorpora. Uy, ¿hay hueco? No, muy bien cerrado. Muy bien cerrado. Sergio, desde luego, va a tener que apretar con 5 o 6 jugadores porque Teo se está defendiendo fenomenal con 3 jugadores, como pez en el agua. Le ha vuelto a obligar a ir a banda. Va a hacer un tiro forzado en banda que va a ser falta porque creo que estaba ese último momento defensivo ha sido en movimiento. Hace el movimiento de ataque. Vamos a ver el movimiento defensivo que propone Teo. Va a desplazar al jugador, lo desplaza, pero se le quedan fuera de juego. Teo está muy vivo. Hace una salida fuera de juego, vuelve a meterle otro jugador por delante y nuevo tiro con jugador delante. Muy bien el portero. Muy bien el portero. Esta vez ha sido fuera de banda. Vamos a ese momento defensivo a tapar. Se le han quedado Sergio además 2 jugadores como muy juntos, muy incómodos. A ver qué hace, porque le va a tapar, lo ha conseguido. Era muy previsible que... ¿Va a hacer una rula? Uf, qué poquito ha faltado. Pues vamos a ver, Teo, ¿qué propone? Ya tiene 2 jugadores adelante. Ay, qué pena que se le ha caído. Va a poder... Al caerse el muñeco hay que esperar a colocarlo y entonces el defensivo se tiene que producir antes de que pueda continuar atacando. Nada, va a hacer un control de la posesión. Vamos a ver si se atreve a subir con algún jugador más o decide realizar jugada con 3. Ha sido un back. Muy bien abierto la banda, sale, libera a jugar de atrás. No sabemos si ha sido falta. Sí, ha pitado falta. Estaba el jugador de Sergio ya parado y el árbitro lo ha visto, ya ha pitado. Uy, jugada rápida, pero qué bien le ha tapado. Y ahí ya no ha tenido posibilidad. Falta, está en movimiento cuando metió ese defensivo Sergio. Bueno, pues aquí estamos en Mallorca con buen tiempo. A ver si mañana nos da tiempo a darnos un bañito en la playa después del torneo. ¿Qué falta hace? Viene desde lejos, muy bien cubierto. No, para mí no me ha parecido, referee. Parece ser que dice que ha tocado el balón. No, ¿qué ha pitado? No entendemos qué ha pitado. Ah, qué cambio. No, pues tampoco ha visto el cambio. Sergio sigue con la pelota. Perfila, se abre hueco, le cierra. Y se ha acabado, es el grito del guerrero, que ha aguantado la presión. Vamos a ver si nuestra cámara puede coger estas imágenes del joven Teo. Creo que demasiada ilusión. Sergio ya como jugador más veterano se lo ha tomado con tranquilidad, pero entendemos que para el jugador joven pues es un plus el haber
conseguido ganar ante un gran jugador, ¿no? Ha hecho un gran partido y bueno, ahí tiene ahora algún tipo de aclaración con el árbitro. Por cierto, lo ha habido con una experiencia increíble. Pero bueno, Sergio está tranquilo, ha hecho lo que ha podido y desde luego pues nada, hemos visto un muy buen partido. Nos vemos en unos minutos, vamos a ver qué nos depara la siguiente ronda. ¿Qué tal? Soy Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es tu nombre? Y eres el alcalde de aquí de Mayor, ¿no? Es que yo lo conozco siempre esto por el Arenal, ¿no? Porque me vine cuando era muy joven, ¿no? Y siempre me he quedado con el Arenal, pero es Mayor, ¿no? Pues nada, únicamente, principalmente yo te quiero agradecer pues esta cobertura que nos has dado, ¿no? Y de alguna manera pues que es un deporte minoritario y que pues estamos aquí gente de todo el mundo, ¿no? Y que nos ha estado pues este gran apoyo, ¿no? No sé si David quieres... Bueno, yo se lo decía al alcalde nuestro, que además siempre nos ha apoyado mucho, pues llevamos años ya haciendo esto. Tengo un aprecio especial porque es verdad que ya estoy jugando con el equipo de Murcia, pero estamos aquí apoyando a Mallorca. Es del club. Yo como presidente me gustaría pues seguir, yo sé que cuento con ello, pero en directo me aprovecho de ello, de seguir que tenemos el apoyo de la institución del ayuntamiento. Bueno, la verdad, lo primero, tanto Alberto, nuevo presidente, también aprovecho para darle la enhorabuena, y vicepresidente, que aunque ahora esté en Murcia, también pues es de los nuestros, del Arenal, que también nuestro municipio es tan grande, tenemos 18 núcleos urbanos, y el Arenal, nuestra zona turística, que tan importante es. Nosotros desde el ayuntamiento sabéis que llevamos años, muchos ya, apostando por este deporte. Yo ya no diría minoritario, porque ya lo veis, ya no es tan minoritario como era. Éxito, o sea, hay 80 asistentes. Pues casi nada. Y la verdad es que seguiremos apoyándoos, además dando visibilidad en lo que podamos, y sobre todo aquí el ayuntamiento, cuando hablamos de lo que apoya, pero es que aquí los fenómenos son esta gente, que es lo que organizan todos, lo único que al final, pues oye, pues vamos a hacer lo de los trofeos, que también antes hablamos de los trofeos y demás, pero que al final yo creo que todo esto, el fruto de toda esta gente que está aquí, es gracias a vosotros, y nosotros pues al final lo que hacemos es eso, ¿no? Pues dar apoyo, visibilidad. Además hoy nos acompaña también nuestro concejal de deportes, que veníamos hablando y me venía explicando, oye, pues mira, ahora tenemos esto, tenemos lo otro, empezaron, además también hablábamos ahora con José de ya en octubre cómo lo tenemos que hacer para mejorar esas pequeñas cosas que hay que limar y para que todavía salga un poco mejor. Pero ya digo que al final todo lo que hacéis es éxito, es vuestro. Bueno, yo como presidente voy a dar una primicia aprovechando el deporte, pero me gustaría que el concejal de deportes viniera aquí, porque también, porque siempre parece que los que están detrás, no, pero no nos toca esto, pasa aquí. Voy a dar una primicia y aprovechando que está, yo creo que la podemos dar, casi en directo la podemos dar, porque nos han dado ya la comunicación oficial, que nos dan la Europa League para noviembre. Es el primer torneo, bueno, el primer club en España que da la Champions hace unos años y la Europa League que se dará aquí en directo. Que también aprovecho para que se ayuden para la institución. Claro que sí. Yo como presidente es un orgullo. José, sí, que es el director del torneo, que es tú que tendrás que apechugar con este tema. Seguiremos al pie del cañón con el apoyo del ayuntamiento y el vuestro, porque la verdad que esto somos todos los que cada uno ponemos nuestro granito de arena. Y bueno, al final se consigue, está saliendo hoy todo a pedir de boca y yo no puedo pedir más. Gracias por el apoyo y gracias al presidente. 10 países tenemos. 10 países, sí, 10 países, 10 banderas diferentes. Así que se dice fácil. Y nada, muchas gracias por vuestro apoyo. Si le quiero hacer una pregunta más. Sí, un poco te ha sorprendido un poco la aceptación del juego. Bueno, viendo ya lo que pasó en el 2019, creo que ya estuvimos aquí, 2019, sí, 2018, sí, es verdad que en 2018 estuvimos. 2018 no, bueno, ya sabíamos que había mucha afición aquí en Mayor, que tenemos a unos fenómenos, además muchas tardes que vengo aquí a visitar, hacer la visita en el pabellón, me los encuentro entrenando y vamos, bueno, sorprendido no, pero ya hemos imaginado que habría esto. Pues muchas gracias. No, gracias a vosotros.
Buenas tardes, ya nos encontramos con los partidos, ya con cuartos en el campo 1 y en el campo 2. Lo que podéis ir viendo, os irán dando cobertura. Ahora el realizador Joel está en el campo número 2 con Luca Colangelo y Saverio Bari. En estos momentos ha marcado Saverio Bari 0-1. El Sebastián Chine sería el árbitro. Sí. Hola, hola. Sí, estamos dentro. Vamos aquí. Ponte aquí. Estamos viendo el partido de Luca Colangelo contra Saverio Bari, el 1-1. También tenemos en el campo 1 A Teo y Carlos Flores, ¿no es verdad? Sí, ahora estamos viendo desde ahí en el plano cenital A Carlos Flores con Teo. con Teo. Sí, estamos viendo a Carlos Flores con Teo. Teo. Joel, no sé si nos oye Joel, si nos oye perfectamente, nuestro realizador está viendo el partido. Tenemos dos cámaras, una... ¿Se oye? ¿Se siente? Ah, sí. Medianamente bien, pero así no, ¿sabes? Bueno, si te sent, quan tu pots que no pots ser. Claro, nos quillamos un poquito. Sí, sí. Hola, hola. ¿Estamos teniendo algún problema de audio? Aquí sí estamos teniendo audio, ¿eh? No sé si te llega a ti ahí, Carol, en realización. Sí, ¿verdad? Te está llegando, ¿no? Sí. ¿Yo también? ¿Yo Sí, también? sí, le estamos entrando los dos, sí. Hemos entrado los sí, dos. sí. ¿Se me Bueno, oye? podemos ¿Se me oye? ponernos a transmitir ya. Vale, estamos viendo el partido de Saverio Bari, ¿no? A mí no se me oye. Está todo Vale, vale. Sí, lo que pasa es que vamos con Hay retardo. van con retardos y vamos a intentar, que hay unos problemas un poco de sonido, pero en las imágenes lo están viendo ustedes. No están. Joel está ahí haciendo una realización perfecta. Estamos viendo un partido
Ahora estamos en el campo 2. Saverio Bari va con base rojas, qué buena entrada, qué buena entrada. No ha habido fuera de juego porque ha entrado en movimiento, se le ha quedado por delante del balón la figura de entrada, pero como el balón está en movimiento, no ha provocado fuera de juego. Bueno, es un jugador que explota mucho sus recursos, siendo veterano está en Open, sigue y tiene un ritmo muy bueno. Sí, es que eso, David, estamos viendo ya que la velocidad es distinta a los partidos de 16avos, ¿eh? Sí. Además, Luka es un jugador de la nueva jornada muy rápido. Y bueno, también aquí, si no vienes bien entrenado... Sigue el empate Luca Colangelo y uno Saverio Bari. El realizador, si nos equivocamos, nos lo dirá, que está ahí haciendo sus pinos. Qué buena entrada. Y una gran parada, ¿eh? Sí, iba a la escuadra de la derecha del ataque. Bueno, David, el torneo un éxito, ¿no? O sea... Bueno, nosotros acabamos de tener hace un momento la visita del alcalde Enrique Jareño con el concejal de deportes. Sí, lo hemos tenido hace un momento. Y bueno, el poder decir primicias y el poder decir que tenemos 10 países diferentes de jugadores, la verdad que tenemos un éxito, es un éxito. Y yo creo que hemos de estar muy orgullosos. Yo como presidente lo estoy, Alberto. Sí, gracias a la labor tuya en la dirección de comunicación, yo creo que es básico, yo creo que es muy importante. Yo creo que las visitas que ya se están viendo a nivel y lo que se verán los próximos días, la repetición de los partidos, dirán muchas cosas. Seguimos viendo la entrada de Saverio, qué bien ha entrado. Hay una falta, parece ser. Si es que hay un fuera de juego, a ver cómo actúa Luka. Le deja a otro jugador en el fuera de juego, se la devuelve. Sabe mucho, mucho. Sí. Piensa que se enfrenta nuevamente otro jugador. Recordemos que solo puede haber 3 flick y en este caso yo creo que Saverio ahora lo tapa. Le fuerza que vaya al córner. Saverio juega a jugar con el jugador a desplazar. Sí. Sigue provocando con jugador delante. Es muy importante marcar al balón, no ir al jugador, sino al balón. Es un gran partido técnicamente hablando. Qué golazo qué golazo de Saverio Bari. Sí, por el ángulo corto, recordemos que ha sido el ángulo corto. Por el ángulo corto. Gol de Saverio Bari. Bueno, yo creo que es un partido que te dice muchas cosas de todo. Yo creo que es un partido que tácticamente lo está desarrollando muy bien Saverio, le cierra muy bien a un jugador tan rápido como ves como Luka no entra cómodo, vemos que no entra cómodo, entra con mucha dificultad, Saverio le está frenando muy bien a un jugador como Luka. Vamos a intentar, Luka va a desplazar al jugador, ha tocado. Honestamente lo dicen. He visto una gran deportividad yo todo el día. Sí, yo también, sí. Ni un follón, ningún problema con los arbitrajes. He visto gente muy comprensible, creo que nos han cantado los goles de mala nada, creo que ha sido todo de momento. Mañana nos quedan todavía las semifinales, finales. ¿No te parece que también este tiempo de pandemia ha creado una situación de que todos nos hemos dado cuenta de lo importante que es este deporte para nosotros? Es decir, hemos estado parados 2 años y de alguna manera cuando hemos retornado es un poco como que hay que dar importancia al valor que tiene, a la desconexión que provoca los fines de semana de viaje, más una desconexión de entorno laboral, una desconexión total, una desintoxicación, ¿no? Y todo ese tiempo que hemos estado sin jugar es un poco como que hay una sensación que lo hemos echado en falta, ¿no? Y ves el juego en otra perspectiva, no a lo mejor a máximo nivel competitivo, ni esa frustración por no ganar o por competir, sino que al final estamos viendo un poco como todo más relajado, ¿no? Sí, es muy posible. Yo siempre he escuchado que nos está enseñando, ¿no? Que nos va a enseñar esto de esta pandemia, ¿no? Ahora, además, no solo se ha juntado la pandemia, sino también una guerra, ¿no? Luka Colangelo lo acaba de empatar.
un golazo. Golazo. Y, sobre todo la fuerza, como ha entrado, cómo ha salido la fuerza, eso es brutal, ¿me entiendes? Y lo que estamos viendo es que, referente a lo que me estabas hablando, no solo estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una guerra, estamos viviendo muchos problemas económicos. Hoy se tiene que valorar el solo hecho de venir y poder jugar en todos los aspectos, y claro, sí, puede tener muy bien una Sí, de esas razones. en relación a la tranquilidad, a que la gente se lo toma de otra manera, hay mucha más deportividad. No nota la tensión, ¿no? O sea, como que no ha sido tan importante, ¿no? El ganar de cualquier manera, Sí, ¿no? es una sensación diferente. Yo también lo veo. No sé si es que en Mallorca y en España todo es más tranquilo. Intentamos no ser latinos, intentamos que todo sea más aquí la playa y Sí, sol y bueno, el tiempo que estamos teniendo, que es fabuloso. Y Mira qué cambios de juego, ya estamos hablando de otra cosa, es decir, es que se transita de una banda a otra con dos toques, tres toques. Sí. Son dos estilos totalmente diferentes, ¿eh? Son dos estilos, os lo he dicho. Hay que pensar que Luca Colangelo tiene muchísimos menos años que Saverio Bari, y es mucho mérito que Saverio esté jugando con Opens. Tiene muchísimo mérito compitiendo al máximo nivel, y eso se ve, y eso se nota, y eso es importante. Como entra, habéis visto la rapidez, pero que bien ha defendido Saverio, yo también, pero ha estado a punto, ¿eh? Pues un tiro franco, no es el ángulo, no ha sido franco porque se le ha quedado ángulo raro. Sí. A ver, verás, como el lado de la derecha, no lo ha cogido bien, Es verdad que tenía un obstáculo detrás, pero se le ha quedado. Mira, estamos viendo en la mesa siguiente a continuación a un jugador nuestro, a Cassin, que está con Carmele Napolitano, ¿no? Sí. En la mesa 4 creo que es. Ya estamos en la crema de la crema, ¿no? No, ahora se van a empezar ya a vivir partidos ya se empieza a mascar lo que es en cada partido te juegas un título, te estás jugando el título cada partido. Hoy tenemos también en la mesa 1, que no estamos viendo, pero que en la mesa 1 tenemos a Carlos Flores con Teo, que viene de ganar a Sergio Ramos y que está siendo la sorpresa con ese equipo de bases amarillas con jugadores amarillos muy Villarreal, ¿no? O sea, está dando la sorpresa. Sí. Y bueno, a ver Carlos cómo resuelve. Bueno, Carlos es siempre Carlos, es decir, ha ganado 10-2 antes a Fabio, siendo Fabio viniendo muy bien, es un jugador muy resolutivo, es un jugador que te exige al máximo. Pero mira, me está pillando la mano y estoy viendo los movimientos de mano. Mira, ahora va a tirar Carlos también, pero estoy viendo los movimientos de manos en la mesa y es rapidísimo. O sea, los dos jugando. Rapidísimo. Bueno, volviendo ya al partido que nos compete, es un intercambio total, ¿no? No están especulando ninguno de los dos. No, acaba de terminar la primera parte. Entre los problemas técnicos se nos ha hecho esto un suspiro. Al final queremos más, queremos más. Sí. Mira la concentración de las caras, ves a Saverio muy concentrado, ves a Luca, disfrutan. Son jugadores que están muy acostumbrados a esa presión. Ahora están pensando, los dos piensan en qué táctica. El realizador ha marcado muy bien las caras de los dos. Y como vemos ese trapo hay que preguntarle a Luca, ¿no? O sea, es un trapo o es una nube, ¿no? ¿Esto qué ha sido? O es una nube, ¿no? Ha sido. Bueno, me he alucinado. Parece todos los jugadores somos un poco fetichistas, ¿no? O sea, él va con su trapo porque habrá ganado hace los torneos, ¿no? Igual uno va con un trapo especial, incluso hay gente que va con 3 trapos y ahora de pronto aparece una nube ahí. Sí, cierto. Nos hemos quedado un poco alucinados. Sí. Cada día ves una cosa nueva, ¿no? Y ves ahí. Es una cosa muy importante que es determinante en estos campos, es la altura de los jugadores. Parece que no, pero los jugadores altos también tienen la tendencia de jugar sobre todo a Carlos se le ve que ya se coloca de tal forma que prácticamente con un paso ya puede tirar directamente. Los que son bajitos tienen más dificultad en esto. En Italia se juega con capos más bajos. Sobre aquí en Mallorca que tenéis las mesas muy altas, yo creo. Bueno, está dentro de la realidad, pero siempre en el circuito español desde luego son las más altas. Sí. En Italia son más bajas. Y bueno, el realizador lo está abordando, está aquí dando unos planos de detalle. Sí.
vemos... Se está gustando a sí mismo, se está gustando. Sí. Y no, y quien está detrás también, Carol, que está ahí, que nos cambia de campo a campo, nos hace, está poniendo los resultados y está poniendo... Estás aquí en equipo. Sí, porque Vamos hablamos así. nosotros, pero los que trabajan son los demás. Unos hablan, otros trabajan, dice. Mira, ahí tenemos a Carlos encerando rápido. Mira, también. el realizador podía mirar, ahora no lo había captado porque no podía, pero había en el otro campo uno. Está con Luca, está con Luca, que está fuerte, Luca, le ha sentado la pandemia. Pero fuerte, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Que ha comido muchos espaguetis? Está fuerte. No me tires de la lengua. A mí me lo han dicho, como he movido 2 veces la mesa y me han dicho fuerte. Y he dicho, sí, mucho espagueti y mucho macarroni. Sí. Tendremos que hacer, antes de empezar los partidos, 10 vueltas al campo, para empezar a ponernos un poco... Yo casi que las hago. Yo los hago mirando, pero bueno. Bueno, si el realizador podía hacer una panorámica un poquito de todos los campos, si es posible, más que nada para que vean que estamos ahí en plena faena todos, no podemos estar en todos los campos. Ahí tenemos a Carlos Flores con este chico, con Teo. Sí. Bueno, ya vamos al turrón, que ya está, vamos, que Lucas ya está. Ha hecho falta la entrada. Lucas está allá, vamos. Viene como una moto. Además se conocen de la liga italiana, ¿no? Son 2 jugadores ya de recorrido, ¿no? Sí. No especulan, están a ver... No. Por aquí se acerca a vernos la campeona del Grand Prix. Ha sido la gran campeona del Grand Prix hoy. Y la han visto en directo. Su partido también ha salido en streaming. Está mirando a ver cómo... Que me pide 5 minutos, Ferran, para unas bases. Si quieres hablar, Alex, un poquito. Siempre, anímate. Te encuentro los cascos para escucharte. Quédate un solito 10 minutitos. Bueno, seguimos con la retransmisión. Es seguir el empate. Alberto se ha ido un momentito y ahora volverá en 2 minutos. Uy, ha quedado... el tiro de Luca Colangelo ha sido brutal. La parada de Saverio. Presión total de Luca. Está forzando al máximo. Ahora sí se ha pasado. Bueno, ahora le está intentando no dejar tan fácil la elaboración del juego a Saverio. Una vez pasa, ¿ves? La presión es muy Carlos Flores. Intentando elaborar, está trabajando la jugada. Solo se va con 2, buscará otro 3, busca la falta, estaba clarísimo. Faltan. Es una zona que parece que no es de nadie, pero es muy importante. Ahí se empieza a fabricar un gol. Va a desplazar, ya tendrá 2 jugadores desplazados y eso es importante. Va a buscar otro desde abajo seguramente. Ahí está. Ha hecho falta. Algo ha pasado, no sé muy bien qué es. Había hecho tac. Vale, es back. Será back o falta, sigue. Luca busca el contraataque, busca que no tenga defensivo. Muy bien, golazo. Cómo ha entrado Luca por la otra. Lo que os decíamos lo que os decía de ser alto, con el desplazo del brazo, y ha sido suficiente para poder tirar. 3-2, un partido muy bueno. Ya hemos dicho decíamos que Luca le estaba presionando mucho, intenta que ya no elabore igual, le presiona. Luca ahora con resultado a favor se sentirá más cómodo. Solo tiene que presionar a quien no elabore mucho. Le cuesta mucho entrar a saber llevar y le cuesta mucho. Es que baja para abajo. Busca, elabore. Muy bien buscado, muy bien trabajado.
de portería perfecta. Se ha visto claro que era un back. Ventaja seguramente de eso significa que no iba a ir. Aunque ahora ya se nota la diferencia. Este ruido que hemos escuchado el gol ha sido de Raúl Benita, que ha marcado a Jason Pisani. Van a elegir a ver si es falta o va a cerrar y va a tirar. Qué golazo. Qué golazo. Empate a 3. Empate a 3. Al palo largo, raseada. Prácticamente a media altura. Un golazo. Vemos que la reacción de Saverio ha sido muy buena. Van laborando. Ahora ha encontrado un hueco perfectamente. Ha posicionado ahí. Será un back seguramente. Y vamos a ver. Tiro de Luca Colangelo, a ver lo que pasa. Golazo. Entonces, acabamos de ver 2 golazos, 4-3, un partido, 7 goles. ¿A cuál mejor en su elaboración? Un partido bueno, un partido muy desarrollado, un partido digno de 2 grandes campeones, 2 grandes jugadores. Así que el partido encontrando muchos huecos ahora. Un rebote de córner. Ahora está jugando mucho mejor. Sabería, ha habido un momento que no jugaba. No podía con Luca. Luca le ha buscado. Pero ha sabido salir de ese embrollo que le estaba buscando Luca. La verdad es que es un gran jugador, Saverio. Sabe muy bien lo que juega. Posición de la mano a defender. Como lo ha pillado. Se le ha ido un poquito larga. Y empiezan los gritos, los que marcan goles, la presión, los nervios. Vamos a ver cómo desarrolla esta jugada. Back. Buscando aquí bien tapado por Luca. A buscar el fondo. Bien cubierto. Tiene que buscar el apoyo.
retruqui, pues si no se quedan fuera de juego. No, bueno, ha buscado otra posición. Controlar. Eso hubiera sido Luka y seguramente hubiera ido a hacer rebote y buscar el gol. Son dos conceptos diferentes de jugar, pero al final lo importante es meter un gol con el contrario. Vamos a ver. Saverio está mirando el árbitro para que no toque detrás. No tenía mal el jugador detrás para poder tirar con comodidad. No ha podido elevarla bien. Sigue presionando Saverio. Va a intentar jugar. Ahora ya estos minutos ya son importantísimos. Se decide prácticamente todo lo del partido. Y golazo. Le ha entrado en el gol de Saverio Bari. Se pone por delante nuevamente. Es un partido de toma y daca. Vamos. Para todos los televidentes que nos están viendo, disfrutarán de este partido. Todos estamos disfrutando. Qué bien ha colocado Luka. Qué golazo. Y parece fácil, ¿eh? Parece fácil. Álvaro, ¿cómo lo ves el partido de Saverio? Muy interesante. Sí. ¿Has visto algún gol? Sí, he visto goles. ¿Cuánto lo llevan? Creo que 4 o 10. Si no me equivoco. 9. No. Alguien está ganando, ¿no? 3 y 4. Caray. 7. Menudo partidazo, ¿eh? Sí, partidazo nivelado. Y esto algún día lo vas a hacer tú también. Ojalá. Estás contento, tu hermano ha ganado hoy, ¿eh? Sí. Ha ganado la final. Fantástico. Pues en la puesta uno me parece que se estaba saltando la sorpresa. Lo que pasa es que el árbitro al final lo ha anulado, pero le había marcado a Carlos 1-0 y saltaba la sorpresa. Parece ser que había tocado un jugador, según dicen. Y el Saverio sigue presionando, sigue presionando. Le preguntan. Bueno, pues nada, vamos viendo el partidito que no desmerece nada este partido. Es un partidazo. Un partidazo, atención. Es un partido de muchos goles, de mucha intensidad. Paradón de Luka. Paradón. Quería continuar, pero no le ha salido bien. Paradón de Luka. Se le ha ido a banda. Se lo están pasando bomba. Ataca Luka. Saverio. Tiene fuera de juego un jugador. Supongo que 2, me parece. O 1-1. Vamos viendo el partido de Saverio. Es un partido, ahora defiende muy bien. Tiene un toque Luka, porque claro, está haciendo es block, debería pitar ese block. Porque claro, tiene un toque chato. Ha puesto la mano rápido, no pasa nada, pero sí tiene que dejar jugar. Es muy importante estas cosas. Va a intentar forzar la banda, chato. Le ha cubierto muy bien Luka, le ha cerrado muy bien. El haber tenido que hacer el block es lo que ha sido determinante para esta jugada.
ataca totalmente. Ya prácticamente con todo Saverio. Es importante no perder porque un jugador como Luca al contraataque te matará. Te puede matar, en el buen sentido de la palabra. Ahí te va muy bien, muy bien, muy bien. Va a intentar el rebote. Y córner. Se ha ido a córner. Partido intenso. Y va a terminar pronto. Está a punto de terminar todo. Ya está, bueno, no pasa nada. Donc voilà, tout d'abord, il voudrait bien te féliciter pour ton parcours, ta victoire. Merci. Et il voudrait savoir un peu tes impressions au niveau déjà organisation et accueil, comment ça s'est passé, ton tournoi, ce genre de choses. Bien, mon tournoi s'est bien passé. Voilà, moi, je suis toujours contente d'aller à Majorque. Donc il y a quelques féminines, donc j'étais contente. Et donc du coup, voilà, ça a été le championnat, plus après la finale, et que j'ai remporté. Donc j'en suis heureuse. Sí, dice que siempre es un placer venir aquí a Mallorca, que está muy contenta de cómo ha sido recibida y que nada, que muy contenta de su prestación y nada más. Sí. Bueno, la pregunta era eso, que cómo habéis sentido el partido y el partido qué tal. Eso es lo que me interesa también. ¿Qué sensación ha tenido en el partido? Tes sensations, le ha gustado. tes sensations pendant le match, est-ce que tu as aimé D'accord. le terrain? Alors voilà, sensation, donc j'étais un peu stressée parce qu'il y avait les caméras, parce que voilà, j'ai pas l'habitude de Tenía voilà. un poco de estrés con las cámaras y eso, un poco de estrés. Sí, sí. Voilà, et puis après j'étais confiante, donc j'ai joué mon jeu et voilà, et une fois que j'ai marqué, voilà, moi une fois que je marque, après ça s'enchaîne assez facilement. Pero bueno, confiando en ella, sigue haciendo su juego y si todo fue bien así, se fueron pasando los nervios de las cámaras y nada. Bueno, estamos hablando con una campeona del mundo, ¿verdad? Claro, el campeonato, tu as été champion du monde. Oui, pour l'instant je suis toujours championne du monde. Sí, por el momento es la campeona del mundo. Es sí, actualmente. Sí, Porque actualmente, con la sí. pandemia, ahora en Roma, ¿va a ir al Mundial? ¿Va a ir al Mundial? Tu vas aller Oui. à la Coupe du Monde Oui, à Rome, oui. Sí, que va a Roma. Sí. ¿Y qué sensaciones tiene? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo ve ella su papel en Roma? Comment est-ce que tu penses te préparer pour la Coupe du Monde? En faisant des tournois, commençant. Voilà, en rejouant. C'est vrai qu'avec la pandémie, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup jouer, donc du coup là ça commence à revenir, mes sensations. Et puis il va falloir que je m'entraîne un peu plus cet été, justement pour préparer Rome. Sí, entonces se está preparando, jugando lo más posible, más torneos, para que la confianza le vuelva en ella y así en adelante. Pues nada, que muchas gracias, que la esperamos el año que viene y esperemos que haga un gran mundial, que gane la mejor. Donc j'espère que tu verras l'année prochaine et beaucoup de chance pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gracias. No, ha sido muy difícil. Gracias. Lo que está diciendo tu hija, ¿qué culpa tiene? Hola. Hola. Hola, ya estamos en directo otra vez. Después de esa entrevista a la campeona del mundo actual, ahora estamos viendo en penaltis entre Antonio y Montaño para pasar a la siguiente fase.
Vamos a ver si tiene fortuna. Va a empezar la tanda de penaltis. Han empatado. Al final, un gran partido. Con Pascal Shin. Pascal para muy bien y chuta muy bien. Ahí tenemos la cara de super realizador. Nos enfoca. Irá al palo alto y para Pascal para muy bien. De momento 0-0. José Callimeri es el responsable del referí principal. Siempre se sitúan, como podéis ver, siempre se sitúan uno en cada parte, porque para que si pasa el balón, siempre al final decidiría el árbitro principal, ¿no? Siempre pide un árbitro principal, pide una ayuda, para, yo que sé, si ha pasado la línea o cualquier cosa, una duda que pueda haber. Al final, si los dos árbitros ven lo mismo, decidiría el referí que ha arbitrado durante los 30 minutos. Vamos a ver, Antonio, también la cara de cómo coloca. Cada portero tiene su forma de ser, todavía no. Tiene unos segundos, a veces pasamos de los segundos adecuados, pero hay un tiempo para hacer esto. Bueno, vamos a ver Pascal. Al segundo palo irá claramente, yo creo, vamos, exactamente, al segundo palo. Yo no sé si ha entrado o no lo he visto claramente. Si ha entrado, ha sido golazo, pues un golazo. Es que no le he podido ver bien, pero sí ha sido un golazo, sí, ha entrado. Se da el gol. El realizador, hay mucha gente y va a intentar a ver si se puede filmar sin ahí. Antonio coloca la mano. Son momentos importantes, muchos tensos, muy tensos. Estamos en la categoría de veteranos. Cada uno tiene una forma de parar, de colocar el portero. Cubre el primer palo. Mirad que lo suficiente para que no pase por debajo. Va a tirar al primer palo, yo creo. Al primer palo va a ir. Al primer palo fue un golazo. Al primer palo fue. Y en este momento la falta de que Pascal marque, tire el segundo. Empate a 1. Josep está ahí observando bien, midiendo lo justo. Aquí tenemos con me ha visitado Rubén, el campeón sub-20 hoy. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo lleva la tarde? Otra vez, bien. Sí, está bien. ¿Cómo has ganado algún partidillo más? Ahora le he ganado a Alex, pero tenemos que jugar la final sub-16. Ah, bueno, pues nada, mucha suerte para los dos. ¿Has visto qué tal el partido? ¿Los estás disfrutando? Sí. Están ahí en los... Joder, macho. le ha salido del alma, ha visto el Pascal marcar el segundo, un trayazo. En estos momentos, en fin, va a Pascal 2-1 ahora. 2-1. Con 2 tiros los dos. Ahora tirarán el Pinocho, como le llamo yo, el de en medio. ¿Pinocho? Él dicen que es el más fácil, pero al final es el más difícil. ¿Qué encuentras? Yo creo que es el más fácil, pero te pone un poquito nervioso porque tiene la responsabilidad de marcarlo. Sí, ¿no? Es una obligación marcar ese en medio. Estoy contigo, sí señor, estoy contigo. Es el que nos presiona más si no lo marcamos. Luego los que están rodeando en del medio, los dos, estos de la frontal, se supone que son también fáciles, pero son muy difíciles si el portero tiene buenos reflejos y colocación, ¿eh? Sí, Pascal para muy bien. Sí. Y hemos visto en el primer tiro que también tira muy bien, cómo la pegaba por arriba. Muy bien, Rubén, me gusta porque eres tan joven y ya te estás observando en estas cosas. Ahí la alegría de haber marcado ahora serían empate 2-2 a falta de que Pascal tire el Pinochín. A ver si lo falla. Si falla psicológicamente es muy duro. Porque ha fallado fácil, te ha remontado. Yo tengo una teoría, Rubén, que yo digo que el que marca el de en medio gana. Si fallas, pierdes. Claro que no siempre pasa, pero es una teoría. Hombre, el de en medio es el que te da una confianza. Es muy fácil porque el del medio es uno que pierde el otro y ganas tú, y eso ya es una ventaja de uno, y lo demás ya pues es eso, como tú has dicho, confianza. Si tú marcas en el medio, tienes la responsabilidad de 100% tener que marcar el siguiente. Sin embargo, el otro pues va más relajado sabiendo que ha marcado del medio. Muy bien, estamos ahora observando el tiro que es rasante. Es que tira muy bien. Bueno, van muchos torneos esta gente, torneos sí, torneos. Se recorre en Europa. Sí.
¿Qué tal, Rubén? ¿Te está gustando el torneo? ¿Te está disfrutando? Bien, ¿Quieres jugar? está siendo bien, está estando bien. Es exigente. Habéis visto que Rubén es exigente. Quiere más. El próximo año más gente. Veniros más. Tienen que venir más sub-20. Italianos ahí, de todo. Bueno, lo que vengan. Lo que vengan. Si no, habrá que ir a Italia a jugar un poquito con ellos. Muy bien, muy bien. A ver el nivel. Sí, sí. Ya sabes. A tu padre ya Gómez, a Fernando, a presionarle. Eso es. Muy bien, muy bien. Pues nada, seguimos con esta tanda. Del momento Pascal va 3-2, recordemos, quedan 2 tiros. Ahora Antonio está presionado por el fallo el primero. Realmente de 6 penaltis han marcado 5. Tiene la obligación de marcar este y esperar. Qué golazo. Qué golazo, ¿eh? Qué golazo. Realmente... Ese le ha dado vida. Sí, eso le puede dar vida, porque date cuenta que de 6 penaltis, de los 6, se han marcado 5. Y bueno, vamos a ver. Ventaja, ahora hay empate. Faltando el tiro, el cuarto, le falta tirarlo... ¿Cómo van ahora? ¿3-3 o 4-4? 3-3. Ah, 3-3, vale. 3-3. Sí, ha fallado. Si ahora Pascal marcaría el cuarto, porque Antonio ha fallado el primero. ¿Y Pascal ha fallado? No. Ah, claro, es que tiene un tiro menos Pascal. Sí, ahora va completa con el cuarto. A ver. Estamos disfrutando de ver estos penaltis. ¡Qué golazo! Muy bien. Sí. Estamos disfrutando de ver penaltis, ¿eh? ¿Cómo se nota el nivel? Fallan. Sí. Tú los marcas más, tú marcarás más, ¿no? No te creas, ¿eh? No tiro mucho Alex, ¿puedes decir alguna cosa que también... ¿Estás disfrutando o no de ver los Sí, penaltis? estoy disfrutando bastante. Sí. ¿Marcaríais tantos y buenos o os quedaríais a la mitad? Más o menos. No hables tanto, Alex. Bueno, me parece que vais a jugar en una final ahora dentro de un rato. Vale. Muy bien. ¿Quién va a ganar? No hacemos nada. Se miran los dos y nadie contesta. Un compromiso. Bueno, pues nada, vamos a ver. Está claro que si falla ahora Antonio ya pierde. Qué ¿vale? bueno nuestro cámara, cómo enfoca. Tenemos una clara visión de la portería. Sí. Bueno. Es importante ver la mano, el realizador lo hace muchas veces para que veáis el aspecto de cómo engancha con la mano, ¿no? La elevación y tal. Aquí, eso aparece que hay hueco por abajo, como dice Alex. Le ha presionado, le ha buscado la presión, le ha buscado las cosquillas Pascal, tirando, le ha dicho. Bueno, pues nada, pasará Pascal, Antonio se queda y bueno, hemos disfrutado de una tanda de penaltis gracias al realizador, gracias a Alberto. Se están saludando a la gente, hay mucha deportividad. Estábamos comentando antes la deportividad que se ha visto durante el día. ¿Qué os ha parecido, Rubén, la deportividad? Bueno, ha sido un torneo que no han habido disputas ni nada, así que siempre se dan la mano y se abrazan. Eso es deportividad, al fin y al cabo uno tiene que ganar. Hay un jugador que le falta un poco, se llama Alexiliev, para que lo controléis. Bueno. Esto no ha empezado la final de la sub-16 y ya hay un poco de guerra, pero bueno, al final todo es amor. Pues nada, chicos, dentro de unos minutos vamos a cortar unos minutos y nada, en 10 minutillos yo creo que empezarán, ¿vale? Hasta luego. ¿En qué queda? Es una gran oportunidad para Ángel, Ángel. Se va a tirar si una gran oportunidad para Ángel, Golazo no le puede dejar ahora ya el partido. Yo, si quieres que te diga la verdad, a ver, yo te he dicho antes que para mí la clave es ponerse quién se ponía por delante y se ha puesto muy pronto Ángel. Vamos a ver si tienes razón y Casín, a ver esta primera reacción de Casín, que ya le veo ya con ganas, más que nada acelerado. Sí, es que Ángel es una persona que cierra muy bien los espacios, se cierra muy bien. Y le va a costar. Que Casín es muy creador, sí, pero mira cómo cierra enseguida. Sí. Cierra siempre un espacio. Él sabe que le va a hacer el 2x1, pero ves, va a intentar el 2x1, pero le cubrirá con otro de abajo. Y ya le cierra, ¿veis? Sí, tiene uno atrás. Sí. Antonio ya empieza a tener está esperando dudas. atrás. Y está exactamente, ¿ves? Ya ahí es un toque difícil. Ya ha hecho falta. Hace falta, sí, es un toque difícil. No es lo que tú puedas crear, sino lo otro que te pueda destruir, ¿no? Yo creo que
que Ángel le ha buscado las cosquillas. Además, tengo curiosidad a ver con cuántos jugadores ataca ahora con el 1-0, ¿no? O sea, es decir, si es contenido y está con 4 jugadores o de alguna manera nos sorprende, ¿no? Y nos encontramos en un Ángel más atacante. Mira, estamos viendo, aprovechando... Es raro que haya perdido la pelota tan rápido, ¿no? Sí, es raro. Ángel es muy suele ser muy seguro haciéndolo, no actúa por locura. Tenemos aquí a José. ¿Qué tal, José? Sí, mira. Que estás con el torneo, te paso un poco el micro porque estás con el torneo que vas a morir, ¿no? O sea, llevas 3 días, 48 horas como una película, ¿no? 48 horas después, ¿no? 48 horas después. Y lo que queda, que todavía nos queda lo mejor, que son las finales, y mañana por equipos, que es la competición más bonita, sí, para mí la más bonita que hay. Y tenemos equipos, ¿eh? Tenemos equipos, sí. Hay 15 equipos y mañana queda lo... Bueno, José, ahora que podemos empezar a hablar un poco, tú estás un poquito más relajada dentro de lo que se puede relajarse. ¿Y qué te va pareciendo el torneo? Haznos un poco el resumen de lo que te parece. Bueno, mucha participación, la verdad que en muchos países, creo que está saliendo todo bastante bien y bueno, la verdad que contento por todo lo que ha venido y cómo está saliendo. 10 países diferentes, exacto. Y no es fácil, 80 y pico. Yo creo que hemos tenido la visita del alcalde hace un rato con el concejal de deportes, que hemos tenido una entrevista, que el hombre pues van a tope. Yo creo que eso es primero que para nosotros, para la FM, para todos los el ver que viene el alcalde, el concejal de deportes que nos apoya, es importante, y que vean que hay cantidad de gente aquí jugando, ¿no te parece? Correcto, además que lo han dicho, que una participación muy alta, que se han quedado un poco sorprendidos de toda la gente que ha venido. Y nada, aprovechando que ya les hemos dicho que es oficial, que tendremos la Europa League aquí en Mallorca, pues bueno, eso es buena señal para nosotros, que vean tanto ambiente, porque así nos podrán apoyar. Sí, una primicia que le hemos dado con ellos. Correcto. Y yo creo que es motivo de orgullo. Yo, como presidente, además, tengo que darte la enhorabuena, además, José, yo creo que es un trabajo enorme. Yo pegar una pequeñita reprimendilla a los de la FM, porque hay más extranjeros que españoles, y un gran premio de España es una fiesta para los españoles, y aprovechando que vienen tantos de fuera, hemos de ser conscientes del trabajo, de lo difícil que llegará eso. Venimos de momentos difíciles y tener esta cantidad de gente y poder jugar con ellos y tener porque además los vuelos baratos y una buena temperatura. Hemos tenido una temperatura buenísima, por cierto, José, ¿no? Sí, ha estado lloviendo la semana anterior, pero parece que para comenzar el torneo ha vuelto el sol y el buen tiempo. Sí. Y vamos a animar que los jugadores españoles vengan, ¿eh? Exacto, hay que animarse a venir, exacto. Hay que venirse, porque es lo que decía, tener aquí 80 y pico de jugadores, de los cuales 10 son de diferentes países, es decir, estamos hablando del 80%. Sí. Estamos hablando que tenemos más jugadores extranjeros que españoles. Pero qué golazo acaba de marcar Ángel, he dicho yo, en movimiento y al primer palo. Lo he dicho, que aquí la clave sería quién marca primero, y que si marcaba antes Ángel sería muy complicado para casa. Bueno, Ángel para mí tiene la mejor defensa del circuito español, por lo menos, o sea, es muy correoso y bueno, a los que nos toca jugar con él lo vivimos en nuestras propias carnes. Sí. Pues nada, José, estoy muy contento. Mañana nos queda la última tournée por equipos. ¿Qué equipos? Pero qué equipazos. ¿Qué equipazos? Di un poquito más o menos lo que nos encontraremos mañana de equipos. Bueno, pues equipos tenemos al Fiamme Achurre, que es el actual campeón de Europa. Tenemos equipos de Francia también, equipos de Inglaterra. Los nuestros también, viene Tiburones, que es número 1 o 2 del ranking mundial, y bueno, Mallorca también está, que estamos ahí para dar guerra y pelear todo lo que quiera. Murcia, que es un histórico y nunca puede. Mallorca, José, mañana tenéis un equipo que tiene que dar mucho, puede dar mucho de sí. Yo creo que tiene casi obligación de entrar entre los 4 primeros, por lo menos.
Bueno, hay equipos muy fuertes, hay que competir, los partidos hay que jugarlos todos y a partir de ahí, pues nada, divertirnos y... Pero Mallorca mañana viene con un equipo muy competitivo, David González, Miguel Ángel... Viene el Sanremo también de Italia, que es un equipo muy fuerte, el Turia, que es otro histórico. Tenemos un equipo que no había venido nunca, un maltés. Un maltés, correcto, Bonla, que además trae un equipazo, vienen con 5 jugadores y todos de alto nivel. Es un exitazo. Sí, la verdad que poder celebrar todas las competiciones menos sub-12, yo estoy contentísimo. Sí. Yo creo que es motivo de orgullo. Yo creo que están haciendo las cosas bien. Eso se empezó una labor hace 8 o 9 años, ¿verdad? Más, ya vamos por 12. Ya vamos por 12. Vamos viejos. Nos estamos descontando los resultados de la pandemia. Sí, estamos descontando, claro. Pero también se han hecho cosas en la pandemia, porque hemos cambiado todos los terrenos de juego, se han repintado porterías, o sea, se ha hecho cosas. No podíamos salir a disputar torneos, pero bueno, en casa trabajábamos y tú bien lo sabes, que has estado ahí al pie del cañón con todos nosotros. Yo creo que la labor de los clubes españoles tienen que tener claro que la inversión en los clubes, en los torneos, siempre es positiva, al final siempre sacas provecho y fruto, sobre todo fruto. Correcto. Bueno, pues nada, José, voy a seguir viendo un rato los partidos, siempre pendiente de todo lo que pasa. Enhorabuena, mañana a ver si podemos... Gracias, a ver si enhorabuena Mallorca puede, a ti también, porque puede... esto es, aunque sea el Club Mallorca Águilas, la FM está detrás y... Tenemos a Alberto, y es una labor de todos. Gracias, Alberto, porque ha traído aquí el equipazo móvil para poder estar aquí hablando con vosotros y viendo los partidos en directo. Que por cierto, tienes un jugador tuyo que está filmando. Exacto. Joel Somoza se nos ha hecho cameraman, o sea, lo tenemos ya fichado para... Es un multiuso. Sí. Es un multiuso. Y después tenemos a Carol aquí. Y Carol aquí, pues en la mesa de control también, o sea... Que si no funciona, alguien tiene que tener la culpa, ya me entendéis, Carol. No, lo han hecho todos muy bien, exquisito. Muy animado, la gente muy contenta. Mañana, sí. Tenemos aquí la gente que siempre se recochinean. Sí, claro, Manolo Lama y Juanma Castaño. José Castellano y Somoza Lame, puede ser. A mí lo que me iría bien es lo que cobran ellos, que lo cobramos nosotros. Sí. Sí. Pero pobres. Bueno, de espíritu. Pues encantado. Muchas gracias a vosotros. Y nada, que no ha terminado con el torneo. No, nos queda esta semifinal y la gran final. Y luego ya mañana será otro día. Gracias, David. José, venga, ánimo, mucho ánimo. Bueno, hemos tenido a José Castellano con nosotros, el director del torneo de la Grand Prix. Muy contento, cansado, como todos aquí. Es una paliza porque todo esto es complicado, pero bueno, enriquece lo que se consigue. No hay nada fácil, dicen, ¿no? No hay nada que sea fácil. Pero bueno, estamos viendo el partido de Casín con Ángel. Lo que os decía, yo creo que Ángel tiene un bagaje muy importante a nivel de seguridad, de cómo domina el partido, el temple. Un Casín, un gran señor del juego, a mí me encanta. Casín es un chaval súper majo y además muy noble jugando. Pero se encuentra con una pared complicada. Mira cómo enseguida, qué bien ha desplazado ahí esto. Y qué tiro de Casín. Está tirando muy bien en último segundo, pero bueno, cortaremos unos minutos porque va a empezar después la segunda parte. Alberto, nos acaban de dar resultados frescos que venga, vamos. Luca Carlos van 1-1. Está siendo un partido muy duro. Es decir, Luca Colangelo, Luca Colangelo está ganando 2-1. No, van empate a 1. Carlos con Luca. Y tenemos polémica con Casín y Valverde. Sí. Sí, ha habido un penalti, están pitando. En último segundo. Sí. Qué bien. Esto, que haya problemática nos interesa, que haya show. Bueno, no sé, pero... Bueno, desde buen sentido, porque son muy buenos. Esperemos que no nos pidan que rebobinemos el vídeo, ¿no? Yo diría que ha sido penalti, lo que pasa es que ha sido sin intencionar. Lo que pasa es que él ha ido a defender, poner la mano y se lo ha ido. Y Casín yo creo que al final va a intentar tirar otra vez. Es que al tirar se ha ido la mano. Pero no ha habido mala intención. Otra cosa es que a lo mejor el árbitro, pues... Pero vamos, yo creo que son dos deportistas, ¿verdad? Ángel, son dos deportistas enormes. Ya vamos a encontrar. Pero bueno, esto nos va a retrasar el partido, vamos a ver... Bueno,
las cosas son así. Todo el mundo defiende su postura. Siento que siempre que sea con buenas palabras y deportivamente hablando. Sí, a ver el árbitro que define, porque al final es el que manda. Hachindon, recordemos que es el el referee está pitando penalti. Sí. Pero Casín ha dicho que no. Que he dicho yo antes que era un señor. Va a jugar de lejos, Va a tirar. Vamos a ver. Va a tirar. Se merecería un golazo, qué golazo. Bueno. Bravo, qué golazo. Bravo. Acabamos de ver high level. Madre mía. Señores, qué golazo. Iba a tirar Sí, lo hemos visto. Ahora, el director del torneo, el árbitro tenía claro. Quiero comentar lo que el director del torneo, por favor, creo que vale la pena comentar esa incidencia deportiva, que es lo bonito del subbuteo, ver que un jugador hace lo que va a decir ahora. Correcto, el fair play era penalti de todas, el árbitro ha pitado penalti, pero bueno, Casín ha dicho que iba a tirar el penalti fuera. Entonces, Ángel le ha dicho que para que tire el penalti fuera, que tire desde donde había tirado antes del penalti. Hemos visto el tiro y ha sido un golazo al segundo palo. Y bueno, el fair play que tiene los jugadores españoles sobre todo. Sí, fantástico. Eso nos da orgullo, tener jugadores así. Correcto. Pues nada, vamos a seguir. Así que vamos a seguir, voy a poner el crono para la segunda partido. Me han dicho que está emocionante Luca, Luca Carlos. No, però m'ho dius i tal, no hi ha cap... De fet, així abans. Se t'ha sentit? Algo que se vea. Queda mucho. ¿Ha pensado? Joder, macho, con el que viene que parece, Bueno, si es que normalmente en las operaciones pues hay un botón arriba que... Pero es que 15 se acaba primero. Iniciamos y ahora se activa. Entonces ahora hay que decirle la configuración. Sí, ya está. ¿Y por qué había un montón de gente mirando? Yo prefiero que no se vaya la imagen. Pero bueno, nos vemos a nosotros. Ven a nosotros directo. Sí, ahí. Bueno, Alex, bueno, estoy aquí, no sé si nos oye, ¿se nos oye? ¿Sí? Estamos aquí en el descanso, sí, claro. Bueno, quería deciros que la final sub-16 pierde Alex con Rubén 0-2. Bueno, hemos visto, nos contaban la incidencia que ha habido en el último segundo, que ha sido un golazo por parte de Casín, merecidísimo. Eso, seguimos en el partido con 1-2. Sí. Bueno, empieza la segunda parte, Empieza la segunda parte, el realizador ya está ahí. El partido y marca, atención que ha marcado Casín, ¿Ha marcado? Casín acaba de marcar el empate No me lo puedo 2-2. creer. Acaba de marcar 2-2. Sí. Se ha visto. El realizador lo ha visto claramente. En estos momentos hemos pasado de un 0-2 a un 2-2. Hemos pasado o sea, acaba de empatar casi. 2-2. Acaba de pasar. Sí. 2-2. Pues ahí tenemos, sí, 2-2. 2-2. Sí. Bueno, pues nada, pues todo lo que he dicho no sé si va a valer, porque hemos pasado un 0-2 a un 2-2. O sea, yo ya... nada, estamos ya en Ángeles, jugador de ataque y de intercambio. Entonces, es así. Sí. Ya hay gritos por aquí. Bueno, nos dicen que el partido de Luca Colangelo con Carlos está en empate 1, Empate 1. Atención la entrada, que bien ha entrado Ángel, que bien ha entrado Ángel. Y golazo, gol de Ángel. Gol de Ángel, 3-2. 3-2, ahí decíamos que iba a ser un partido comedido, O sea, comedido. 3-2 a favor de Ángel Valverde. Ángel Valverde 3, Casín 2. Ahí Pues nada.
Nos prometen... ¿Y estos son semis, no? Sí, estos son semis, nos Muy queda la bien, final. pues nada. La otra semifinal de Open sigue igual, 1-1. 1-1 entre Colangelo y Carlos Flores. 2 partidazos. Un lado por detrás es... Sí, el back, totalmente. Bueno, nosotros... bueno, me parece que va a tener tiro. Un tiro muy peligroso. Si la clava ya, córner, bien parado. Bien parado. Ha desplazado el jugador. Bueno, en cierta forma el partido ahora es muy exigente para Casín. Es muy exigente para Casín. Porque ahora viene de un 0-2, ha empatado 2-2 y enseguida Ángel no le ha dado tiempo y ha marcado. Entonces eso para Casín mentalmente es muy duro, muy fuerte. Porque ha hecho un esfuerzo muy grande para empatar y Ángel no ha tardado ni 2 minutos y ya se ha puesto por delante. Bueno, vamos a ir comentando un poco la jugada en detalle. Vemos el corte de... Ángel está pensando. Bueno. Se mueve por la mesa. Aquí sí hay offside o no. Están confirmando si hay un offside o no. Para jugar con el balón el Casín. Porque claro, va a forzar, seguramente forzará. Aunque se le oye decir que la pelota estaba adelantada. Sí, ahí tiene Casín tiro con jugador delante. Uy, ese bote. Peligroso, La verdad es que ya llegan a semifinales con cierto desgaste, ¿no? Han tenido ya rivales duros en octavos y sobre todo en cuartos, ¿no? Sí, Casín viene de hacer un día muy bueno, pero también el que haya descansado también un jugador dice mucho. Hemos de tener en cuenta que hay jugadores que... Mira Ángel. Ángel ya no guarda la pelota, O sea, le da igual, estoy sorprendidísimo. Pero yo creo que él mismo se quejaría de hacer ese juego. Sí, pero... Yo creo que Ángel se equivoca. Creo que hacer este juego para... Sí, pero lo ha aceptado el intercambio. Igual se equivoca, pero lo ha aceptado. Sí, pero no olvidemos que juega con un jugador que chuta muy bien, y el intercambio, siendo un jugador como el Ángel, ves ahí eso a cubrir el balón, eso es lo que le va, ha hecho back, pero viene, ves, esa duda que ha hecho ahora es porque sabe que antes lo ha hecho mal, no ha hecho lo correcto. Entonces Ángel le ha supuesto hacer un back, aunque no me parezca, todo esto afecta mentalmente. Pero bueno, tenemos que decir también que hay mucha expectación en los campos, ¿no? Está rodeados de gente. Sí. Aquí las cosas aquí ya todo se paga, pero la gente disfruta de verlo. Es que, amigo, estamos viendo la florinata europea por aquí, española, No, estamos viendo partidos es una maravilla esto. Es lo que estaba hablando con el director del torneo, con José, y diciendo a los españoles, y animo a todos los jugadores españoles de la FM que vengan a jugar estos torneos. Sí, nos ha faltado... Bueno, Zarzal nos ha faltado, ¿verdad? O sea, porque y muchos jugadores de la FM que tenían que venir, porque parece que estos jugadores, pero aprendes, cuanto más grande sea, no solo jugando, sino visualmente aprendes mucho de estos partidos. Ya sabemos que ahora se puede ver por televisión, pero no es lo mismo. Mucho ánimo. Y ahí cambia. Fíjate, cambia los toques. ¿Has visto cómo cambia? Cambio los toques, pero además son cambios de toques teniendo jugadores preparados, ¿no? Pero Ángel, vamos a ver, ves que... Pero sí. Se le ha ido el balón. Sí, pero... Pero Ángel ahora no está jugando su juego. Ángel no está jugando su juego. Qué bien Casín que ha llegado desde lejos, pero... Ha hecho falta. Pero parecía que había entrado bien. Recuerda que también se están jugando las semifinales de la Silver Cup. Y bueno, vamos a ver quién también se llevará los trofeos. Que la Silver Cup es un torneo que... Tenemos a Ross pitando la Silver Cup. La Silver Cup. Es decir, me parece que no, pero también se están viendo grandísimos partidos. Yo creo que ha sido un gran acierto. Además, el premio que se da por confiar, mira cómo entra, que bien entra. Será que el jugador por detrás del balón, con lo cual puede ir con el otro jugador, que es lo que va a hacer. Va a resetearse con este. 3 toques. Va a tirar. Toque, tira. Eso sí.
Porque no, no mira, quería... pues no, ni una cosa ni otra. Se ha Es raro, reseteado. No, porque se le ha quedado el jugador atrás y no lo tiene fácil. Creo que va a abrirse con este jugador lateral, va a abrirse y va a tirar. ¿Desplazar al otro jugador? No, pues mira, más cortito. Uy, qué larguero. Sí. Uy, qué larguero. Domina muy bien el toque corto, Ángel, domina muy bien el toque corto y eso le beneficia mucho. Va a cubrir, va a buscar el fallo. Lo que veo, David, que más allá de los retrasos que hemos sufrido hoy, vamos en tiempo, porque es verdad que con la cantidad de jugadores, habiendo jugado Silver Cup, habiendo jugado tantas rondas, es que éramos muchos jugadores, son las 8:30 y posiblemente nos vayamos a las 9:30, ¿no? Pero bueno, es una hora razonable para estos torneos tan multitudinarios. Hombre, son torneos ya de... Acuérdate, en Roma acabamos a las 10:30, ¿no? Casi. Sí, el Open de Roma. Pero estamos hablando que en unas semifinales, estamos hablando que está Luca Colangelo en otro campo número 1 con Carlos Flores empatando 1-1. Y Ángel Valverde con Casín, pero es que cuántos jugadores grandes han quedado por el camino hoy. ¿Cuántos campeones han quedado por el camino? Yo mismo. Sí. Tú mismo, Alberto, pues, sí. Yo jugando la Silver ya estoy contento, pero bueno. Y también me han quitado de medio. Bueno, cada uno a su nivel, ¿no? Yo soy feliz con mi torneo en grupos, ¿no? Está muy bien. Yo soy feliz con estar con ustedes. Sí, es verdad. Yo creo que la felicidad nuestra de ser lo que hemos conseguido. Este torneo es maravilloso. Y que venga la Europa League aquí, que viene la Europa League. Eso está aquí. confirmado ya, ¿no? Sí. Ya os puedo, la primicia la hemos dado antes, la primicia con el alcalde, porque yo creo que... Pero ya voy diciendo a todos que la Europa League, esto ya está aquí, a Mallorca. ¿De qué fechas hablamos? Bueno, ahora se está hablando, sí, a lo mejor... sería una semana la Champions, la otra la Europa League. Se va a intentar, pero estamos hablando por octubre, siempre por el 25, 26, por ahí. Un gran logro, ¿no? Un gran logro. Hombre, yo creo que podemos estar muy orgullosos, todos los componentes de la FM, de eso. Creo que sería la primera vez que sería la Champions y la Europa League, Sí. En el mismo país. Mira, en España. Mira ese desplazamiento, quizá aquí puede encontrar petróleo. Sí. Qué bien, Va a desplazar y va a jugar con otro pero jugador. aguantando para que no salga de juego. Va a tirar. Si mete... ¡Qué golazo! Por favor. Señores, 3-3. Qué fuerte. Señores, brutal. Yo, ¿qué voy a decir? No hay palabras. Qué golazo acabamos de ver, señores. Esto es... Bueno, estoy un poco confuso porque se acaba de ir tu hija y no nos ha dejado las gominolas. Bueno... O sea, es que realmente un partido sin gominolas... Yo también no dejaría la gominola. Ya. Señores, ¿a quién no le gustan las No gominolas? sé yo, no sé. No nos conviene a ti y a mí, pero... Ya, pero no. Es un fin de semana. Sí. Yo cuando era niño, si hubiera encontrado en un gominolas, yo me lo hubiera pensado, Somos muy... O sea, menos mal que iba a ser un partido cerradito, Ahí. Sí. Ya mi comentario no sé si se ve para algo, porque no valía para mucho. Lo siento, señores, pero nada. Me alegro de que no hayamos equivocado, porque la gente que lo está viendo disfrutará. Y ya está, todos disfrutamos. Sí, es verdad. Ya está. Estamos esperando a Bonavia, que era nuestro locutor estrella de hoy, pero ha ido pasando fases. Y está en semifinales y me parece que está ganando. Y está en semifinales y creo que está ganando 1-0 en la Silver Cup. Sí. Yo creo que la Silver Cup ha sido un éxito, yo creo que nos da, además con árbitros, que eso siempre da confianza a todos los jugadores. Bueno, y luego tenemos nuestro regalito, ¿no? Nuestro kit de Subbuteo, ¿no? Sí. Entregado por Subbuteo Victoria, ¿no? Sí, Juan Carlos siempre promocionando la FM. Siempre falta. Sí, falta. Siempre trabajando para todos, trabajando para lo que necesitemos. Y yo invito a cualquiera que quiera apostar por traer cosas a la Silver o cualquier cosa. Se necesita siempre. Que sumemos. Sí, cuanto más se suma mejor. Yo invito a todos, al que quiera. Hay gente que... Ahí va Ángel. Somos muchos y hemos de apoyarnos. Va a tirar con jugador en apoyo. Cuidado Vamos a ver el copito de nieve. Va a chocar, va a hacer el choque a la derecha. Se ha quedado corto. Además, la pelota ha quedado para Casín. Siempre tengo, en esta jugada siempre no lo entiendo muy bien, porque ha parado portero, luego ha tocado un jugador de Casín. Yo pensaba siempre que aquí no había defensivo. Sí. Pero sí. Sí, correcto, el defensivo, sí. El defensivo siempre tiene que haber ahí.
Pues hay confusión con esto, ¿no? Porque para el portero y luego te da un jugador, es como que ya no tendría por qué haber defensivo, ¿no? No sé, no me queda claro. No ha quedado claro, pero muchas veces yo creo que también se hace un poco por Oye, he visto que se ha pitado, he visto que se ha pitado de todo en esto, ¿eh? Sí, a sí, veces sí. se ha pitado, otras veces no se ha pitado, una vez te quedas con defensivo, otra no. Qué golazo acaba de meter Carlos Flores a Luca Colangelo, dicen. 2-1. Bueno. Ahí vemos a Ángel cómo progresa. Sí. Bueno, hay un recordemos empate ahí, sí, está el partido de Ascado, vamos a ver. Aquí sí que recordar que hay 10 minutos de muerte Mira, súbita Ángel, y penaltis. una de las cosas que me gusta mucho, Ángel, es cómo con tus jugadores, pero los va llevando, los va moviendo juntitos, ¿no? Sí. Se la ha metido fuera de juego, se ha cabreado, porque además se ha quedado con un jugador y tiene que volver atrás. Sí, busca zona de seguridad. Ahora sí, va a sacar el jugador de fuera de juego después de que Casín haga el bloque. Continúa. Pero qué atrevido, Ángel, por Dios, qué atrevido. Qué atrevido desde el centro del campo, cómo ha buscado ese hueco entre las defensas. Ha entrado muy bien. Yo creo que ahí le ha faltado fuerza. Sí, pero qué Ha atrevido. entrado muy bien, no era fácil. Gran trabajo del realizador, ¿eh? Porque no es fácil, con estos movimientos largos no es fácil estar pendiente. Vamos a ver qué propone, porque ya La cámara está dominando cada bien. ataque es fundamental. Ahora ya sí, porque ahora ya un gol a estas horas, ya lo que queda. Sí, ya es Estamos hablando de ya minutos y ahora que marca. Y ya te digo, eso sí que me lo jugaría. Si marca Ángel, ya no ganará el partido, ya no tiene posibilidades. Bueno, mira lo que ha pasado con el Madrid esta semana. Ya nadie diga de este bueno bebé. Me tendré que mojar, ¿no? Porque ahí ya me ha hecho quedar mal hoy Casín y Ángel. Ya me ha hecho que me tendré que jugármela más. Desde luego, lo de Madrid es escándalo. Ese ha sido Lo que cambio, pasó. me ha parecido. Yo también me ha parecido cambio. O sea, que el árbitro se lo ha comido, yo ¿O ha creo. sido cambio o era falta más, diría yo? Porque estaba en movimiento todo. No sé, yo creo que se ha Pero bueno. comido ahí ese cambio. ¿Sabes qué pasa? Aquí Que lo hemos también- visto muy bien en la tele, lo hemos visto muy bien. También, incluso nos podemos equivocar. Pero bueno, es una cosa del centro del campo, no tiene una incidencia mayúscula. Los jugadores muchas veces estamos más atentos en las entradas. Ahora, en este momento, que es cuando tienes que ir más alerta al árbitro, porque son entradas rápidas. Ahí va Qué Casín. bien, Ah, Casín, qué bien, Casín. Mira, Le qué ha bien. dejado solo el primer palo, y le ha cerrado el segundo jugador. Sí. Y ahora le ha cerrado todo. Yo creo que esto sí que aquí hay mucha discusión porque ves, había terminado. Pues nada, empate, lo acumulativo. Pues nada, Carlos se mete en la final. Ha ganado creo que 2-1 a Luca Colangelo. Y aquí pues hay empate. Vamos a ver muerte súbita. Nos van a invitar a un ratito otros más. 10 minutitos más, ¿no? Sí, podemos poner que muerte súbita y vamos a ver, vamos para allá. Vamos a ver muerte súbita. Es un partido impresionante. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos, no nos vamos. Yo creo que podemos seguir hablando Bueno, del tema. a la realizadora la vamos a suspender un poco porque el concepto acentos, ¿no? Hoy se le ha escapado el Casín, se le ha escapado súbita. Bueno, es la tensión, Está la la tensión. Pero mira, ya lo ha corregido, Bueno, muerte súbita es... Pero bueno, todo tiene un precio en esta vida y todo... Pero bueno, Carol, tú lo estás haciendo muy bien. Tranquila. Vamos a ver qué opina Carol, ¿no? ¿Qué te ha parecido el día Sí. de hoy? ¿Qué te ha parecido Que es su primera vez que la ves un vídeo, realización? Pues la realización muy bien, muy divertida. Me parece súper chulo estar aquí viendo cómo juegan los jugadores y todo. Sí, muy bien. Ahí te he visto metiendo rótulos, controlando las cámaras, una maravilla. Sí. O sea, cada vez que hacemos cambio de partido o lo que sea, hemos de cambiar, hemos de dejar un tiempo entre y entre para que los jugadores descansen, hemos de cambiar, hemos de poner una página, o sea,
Y sincronizarlo con YouTube, ¿no? Y estar ahí pendiente, ¿no? Que todo esté en perfectas condiciones. Bueno, es muy tímida nuestra realizadora. Bueno, es que es su primera vez que ve partidos así, con esta intensidad, y bueno, está disfrutando, o no lo sé, ella dirá. Sí, ya lo he dicho. Sí, bueno. Lo que pasa es que está ahí a la sombra, no está ahí a la sombra. Bueno, yo siempre he dicho que a ver si algún día le da 2 toquecitos y no le hace falta chicas, y aquí han jugado muy bien, hay chicas que están jugando muy bien, hoy he jugado partidos. Bueno, hemos tenido una entrevista con la campeona del mundo aquí, tenemos una olvidar que ha sido campeona del Grand Prix 2022, y es una gran suerte tener la campeona del mundo actual, porque con la pandemia no se podía hacer ningún mundial. Y ahora, ya lo ha dicho ella, y ahora dentro de unos meses se juega, es la actual campeona del mundo, y eso es un lujo en España, eso es un lujo para nosotros. Pero veo a la gente muy distendida, de verdad. O sea, veo a la gente como... O sea, el corro, por ejemplo, que hay ahora mismo en el partido de Cassin y Luca. Si el realizador igual nos puede pasar imágenes del campo 1 antes de que empiece la muerte súbita, a la izquierda. No sé si Joel nos escucha para ver si nos puede dar un plano del grupo que hay, porque también hay muerte súbita en el segundo campo. Hay mucha gente ahí rodeando... Nada, tenemos aquí fiesta. Sí, está muy animada la cosa, y vamos a ver cómo se desarrolla este partido de 10 minutos entre Ángel y Cassin, o si vamos al final a llevar unos penaltis. Bueno, pues también, pues mira, Carlos también ha empatado. Al final ha sido un empate. Sí, lo que te estaba comentando. Sí, en empate también. Nos estaban preguntando aquí nuestros... donde es en el chat de YouTube, que si estamos en muerte súbita, sudden death. Sí, en los dos campos. Muerte súbita en los dos campos. Bueno, pues tenemos las 2 semifinales con muerte súbita, ¿verdad? Sí. Pues nada, más emoción imposible. Lástima que no tengamos una televisión allí con ellos. Ya. Pero, bueno, en fin, vamos a concentrarnos en Cassin. Que ha arrancado el mandando, ha sacado. Vamos para adelante, vamos a 50. No, gira sobre la pelota. En el subuto es muy importante girar sobre el eje de la pelota, ¿verdad? Para buscar las diferentes opciones y ángulos, ¿no? Sobre todo perfilar muy bien. Sí, es perfilar muy bien, sobre todo. El perfilar. El perfil es un arma que incluso en un momento muy difícil te puede sacar de una situación. Pero muchas veces, como vemos en el fútbol, ¿no? Cuando un jugador pivota sobre la pelota para girar, ¿no? Y volver a dar una orientación a otro sitio, ¿no? Pues en el subuto pasa un poco lo mismo, que hay que girar en torno a la pelota, ¿no? Con esos perfiles para orientar cambios de banda o situaciones... Qué bonito. Qué bien entrado. Pero lo ha cerrado. Si no ha tocado, no lo ha cerrado, Dice que no. Pero aún así ha llegado. Mira, le ha metido un jugador por detrás para que no pueda elevar. Sí. Y mira, se ve la dificultad, pero va a dar un segundo toque y le quedaría el tercero para disparar. Si mete... no, se le ha ido. Era muy difícil, Sí, era muy difícil. Pues nada, siguen empate los 2 partidos, las 2 semifinales. Incluso me parece que también hay... No sé si han terminado también las Silver Cups, las semis. Bueno, están ahí todas, están todos... Bueno, vemos ahí una... Vamos a ver, está generando la jugada, está preparando Ángel. Ángel va a preparar una jugada y un tiro. Ahora, Ángel no va a dejar muchas oportunidades a Cassin y va a buscar una oportunidad. A lo mejor va a hacer ahora un peloteo. ¿Ves cómo ha colocado los jugadores? ¿Ves? Está buscando la entrada. Todavía no lo ve seguro. Ahora, está llegando tarde Cassin. Qué maravilla, está entrando con qué facilidad lo hacen. Sí, porque además está entrando, ¿ves? Ya le ha dejado sitio. Se le ha quedado corto, pero había entrado muy bien. Pues me parece que hay tiro. No sé. No creo. Sí, tiro. Sí. Cassin ha dicho que sí. Sí. ¿Ves? Que te he dicho yo que buscar buscar un tiro. No es buena pasar si hay, pero Sí. ahí va. Bueno.
¡Qué golazo! Ha doblado las manos del portero, ¿verdad? Ha doblado las manos del portero. ¿Qué te he dicho yo que buscaba Sí, una sí, jugada sí, sí, larga sí. y no le iba a dar muchas oportunidades? Y la primera que ha podido Ángel. Vamos a ver si el realizador puede ir a campo 1, Sí, por para favor, ver a campo 1 a ver a ver este final. Ponte delante para que vean que tú eres el realizador de la FM, así que tú eres el que tienes que filmar. Bueno, vamos a pasar ya a la semifinal. Ángel Valverde ha entrado en la final, ganando a Casín, y ahora vamos a ver el empate que es Luca Colangelo con Carlos Flores. Ponerlo allí, en esto, y si lo ponéis, la gente sabrá que es Carlos y Luca Colangelo. Y la muerte súbita. Muerte súbita. Bueno, pues nada, vemos el resto de la muerte súbita de Luca Colangelo y Ángel. Vamos a ver si tenemos suerte. Muerte súbita, Carlos. Vamos a ver el chute. Van 2-2 y acaba de parar Carlos. Acaba de parar Carlos, el gol de... Y nosotros nos la clavan, ¿eh? Ya. Muerte súbita, ¿eh? Ahí va, controla. Muerte súbita. Oh, qué parada. Sí. No, muerte súbita. Pues nada, seguimos. Ahí va Carlos. Ahí va Carlos, a ver, su oportunidad. Y golazo, se acabó. Carlos. Brasito, el primer palo. Hemos llegado justo a tiempo. Una púa al primer palo. Luca Colangelo ha tenido su gol y no lo ha aprovechado. Sí. Y Carlos ha aprovechado la final. Pues tenemos otro clásico murciano, ¿no? Pues nada, Carlos Flores, Ángel Valverde. O sea, dos antagonismos del juego. Sí. Totalmente. Cada vez menos, ¿no? Por lo que hemos visto de Ángel. Sí. Bueno, Ángel puede ser el antídoto de... Dejamos que funcione, porque yo creo que vemos un poco el ambiente, que dejen el ambiente. Podemos dejar la máquina, dejamos ya que... Dejamos ahí que sigan, que la gente venga. Bueno, David, estamos con la final de veteranos. ¿Cómo va el resultado? Pues no, acaba de empezar. Acaba de empezar, sí. O sea, vamos 0-0. Vamos a ver nuestro cámara, que está un poco... Es un cámara novato el que tenemos ahora y está un poco tembleque. Pues nada, ¿qué te voy a decir? Dos veteranos como Raúl y Daniel Chin. Uno viene muy rodado, Daniel Chin prácticamente está jugando todas las semanas. Y bueno, vamos a ver el juego, cómo se desarrolla. Bueno, podemos seguir en la final de veteranos. Vemos claramente Raúl, que acaba de marcar un golazo. Ha entrado dejarle prácticamente ningún espacio Daniel Chin, pero se ha metido lo que ha podido y ahí Raúl ha marcado un gol y muy importante. Viene fuerte Raúl, ha pasado de Open, ha pasado a veteranos y ahora mismo está a un gran nivel.
jugador que ha jugado en Italia, jugador con mucho bagaje. Daniel viene muy fuerte, viene a jugar muchos torneos y entrenar prácticamente a diario. Va cerrando espacio. Raúl también defensivamente es un jugador que aporta mucho a nivel defensivo. Muy difícil hacerle oportunidades. Bueno, seguimos con la final y vamos a ver cómo se desarrolla este partido. Es de Dani Chin este balón, sí. Bueno, seguimos con 1-0. Vamos a ver. Enhorabuena. Bueno, son 16 el resultado al final. Rubén ha ganado a Alex en la final. ¿Cómo ha quedado, Rubén? 6-1. 5-1, 5-1. Bueno, Rubén. Tengo aquí a Rubén, que ha jugado a sub-16 la final. Enhorabuena, Rubén. Gracias. ¿Cómo ha ido el partido? ¿Cómo ha ido? Ha empezado difícil porque me he puesto por delante, pero en el descanso íbamos 2-0 y no conseguía marcar gol hasta que al final, no sé, me he enganchado y he marcado 3 goles más. Muy bien. Hoy ha sido un buen día. ¿Estás haciendo doblete? Sí, la verdad es que no me puedo quejar de nada. El torneo sub-20 no me sirve de mucho, pero bueno, lo he jugado, lo he ganado, así que eso está bien. Hombre, en ganar siempre, son 16 sub-20, un Grand Prix, siempre es importante, en todas las categorías, en la tuya y en la que estés jugando. Sí, así es, pero a mí me hace más ilusión el nacional, porque así intento conseguir mi objetivo, que es ganar el ranking y pasar primero, y por ahora creo que lo voy a conseguir. Si parase ahora mismo la competición, desde luego creo que estaría primero, así que... ¿Quieres ir al Mundial? Por supuesto, quiero ir al Mundial y ganar el ranking. Bueno, y ganar el Mundial. Sí, competir en el Mundial. Muy bien, eso seguro. Bueno, está tu padre ahí. Ahí vamos a ver esta jugada. Está ahí Rubén, pendiente. Bueno, va 1-0, va 1-0. Está bien. Está jugando muy bien. Pero con estos belgas no hay que fiarse, ¿no? No. Mira, sí. Es un espectáculo jugando. Viene de entrenar mucho, Daniel. Pero tu padre juega muy bien, Son máquinas. Juega muy bien. Sí, la verdad es que está bien. Está bien que haya llegado a la final. Bueno,
Yo creo que tiene muchas posibilidades de ganarla. Sí, lo necesitaba llegar a una final como esta. Un torneo grande. Hace mucho que yo creo que hace mucho que no juego un torneo así, rollo Grand Prix, tan enfocado. Sí, él viene a ganar, viene antes hacía Open, ahora viene a hacer veteranos. Sí, el primer año. Yo creo que ha hecho un buen cambio. Yo creo que ya le toca, viene muy fuerte de Open, viene un bagaje importante. Bueno, hay una discusión ahí, no sé si hay un golpe, pero bien. Vamos a ver, al final Daniel Chen es un jugador muy rápido, tu padre es más lento. Le gusta tener el partido controlado, pero hay que adaptarse a todas las circunstancias. ¿Tú juegas a su estilo o quieres cambiar? A mí me gusta jugar a su estilo, pero si tengo oportunidad de ir al ataque arriba, me lanzo con todo y que sea lo que tenga que ser. Bueno, vamos a ver. Ahí Daniel chuta muy bien. Es back. Yo creo que es back. Tiro bueno, porque está muy lejos. Y tira muy bien, Daniel Chen tira muy bien. Le ha quedado un poquito más atrás. Estaba un poquito más larga. Pero... Vamos a ver. Y el primer palo. Yo creo que va al primer palo. No es gol. No es gol, no es gol. No, el árbitro no lo da por gol y no se puede mover mucho porque... Ahora no tiene que... de meterlo. No ha sido gol, ¿eh? No. De hecho, el árbitro... Lo hemos visto perfecto. Sí, pero bueno, lo importante es el árbitro, ¿no? Sí. Que ha tenido buena visión. Ha tomado una decisión correcta. Que a veces no es fácil, ¿eh? Ser árbitro es muy difícil. Tiene más responsabilidad que cualquier jugador. A mí no me gusta ser árbitro, pero bueno, porque pito mal y... Yo también creo que se aprende, arbitrando sí, también se poco aprende. Se aprende, sí, se puede hasta disfrutar de pitar. Sí. Bueno, ahora vamos a ver un gran partido, la gran final entre Carlos Flores y Ángel Valverde. Dos formas diferentes de ver el subotio, evidentemente, aunque tiene la misma base, el mismo concepto. Esos ya son grandísimos jugadores. Esto ya es... Desde los cuartos de final no hay un partido que digas nada. O sea, todos los partidos de cuartos de final es un espectáculo. Además, estos jugadores entrenan y cómo ha marcado. Ya ha marcado el primero. Ha marcado 1-0 ya. No hay novedad en la final veteranos. De momento sigue el mismo resultado, 1-0. Y aquí Carlos también gana 1-0. Lo que tengo ganas es de ver todos estos partidos en mi casa, repetidos, de estos jugadorazos, en el canal de YouTube de la FM. ¿Qué te parece lo que se está haciendo desde la FM a nivel de promoción? Lo de Alberto Gómez es un espectáculo, cómo lo está llevando todo. Bueno, yo creo que es lo que tenemos que hacer, ir avanzando. La visión es muy importante. Hay gente que nos vea en todo el mundo. Hay que actualizarse. Sí, no es fácil. Hay las redes sociales hoy en día, hay que aprovecharlas. Para eso están, para lo bueno y para lo malo. Para lo malo, exactamente. Muy bien. Bueno, va a intentar chutar, yo creo, a córner, se asegura. ¿Banda? No, bueno, no sé. Se ha quedado pegado. Creo que es banda. No, la da un córner. La da un córner, la da bueno. Nada, si no sabes tú. Y los dos campos sigue el mismo resultado, 1-0. A favor de Raúl en veteranos y de Carlos Flores en Open. Vamos a seguir viendo. Bueno, va a tirar de lejos. Uf, qué parada. Yo creo que ha parado. Igual me equivoco. Ha parado. Ahora lo veo. Descanso. No, es el descanso del partido de tu padre, de Raúl. Sigue 1-0. Alex, ¿qué te parece? ¿Tú estás ahí en silencio aquí, observando? Estoy muy cansado. ¿Estás muy cansado? Sí. Caray, pero si tú eres joven. Caray. Ya, pero es que... La vida es dura, ¿verdad? Exacto.
Bueno, pues nada, seguiremos que descanse el hombre, que también se lo merece la leche, ¿eh? Y nosotros aquí seguiremos en nuestro trabajo, Rubén. Eso es. ¿Cómo juega? Claro, se enfada con él mismo. Se pelea consigo mismo. Sí, como si él no fuera humano, ¿eh? Como si él fuera humano. Una cosa diferente. Hace unas cosas que... Yo creo que es falta, sí. Hace unas cosas en su vídeo que dices, ¿cómo puede hacer esto? ¿Quién le ha dado esta capacidad? Pues trabajar mucho y entrenar mucho. Pasarse muchas horas entrenando. Acaba de marcar, nos dicen 2. Muy bien. Alberto. Muy bien, pues nada. Estamos ahí ya, 2-0 Raúl. Ya lo he dicho yo que tenía muchas posibilidades. No me he equivocado. Bueno, una jugada de Ángel. Atención a esto, porque es así que... sí. Va a seguir. Es una jugada muy peligrosa por parte de Ángel. Ahí se conocen mucho, entrenan mucho juntos. Sí. Muy preciso. Sí. Falta. Pues nada, nos confirman una gran noticia por la parte que en la final de veteranos Raúl ha marcado el segundo. Y yo creo que a estas alturas podría decir que tiene muchísimas posibilidades para que sea campeón de veteranos de Grand Prix. ¿Qué os parece? Que vuestro padre siga ganando. Todavía es pronto, pero bueno, que siga. Está ahí. Sí. Ahora no sé cuántos minutos quedan. Míramelo. Que han empezado. Bueno, han empezado. 12 la primera parte, ¿sí? Vale. Bueno, pues queda, sí, verdad, 15 minutos. Bueno, pues vemos que no pierden el partido. Pierden dos. Carlos ya está pensando la tercera jugada antes de hacerla. La primera. Mira cómo ha entrado. ¿Lo he visto? Sí, hubiera tirado. Ángel, no hay que olvidar que al fin y al cabo, antes de hacer el segundo hay que hacer el primero. Entonces Ángel lo que tiene que ir a asegurar es hacer su primer gol. Pasa que, como le ha cerrado, se ha quedado corto el cierre de Ángel. Los partidos son muy largos. Sí. Ángel tiene oportunidades de sobra para poder empatar el partido y ganarlo. Pero las mismas tiene Carlos Flores, que encima se ha puesto por delante. Pero para ser una persona como Carlos, que tiene muchos tiros, os dais cuenta que con Ángel no da tantos, no ha tirado tantas veces a puerta. Es cierto. Es decir, él le cierra muy bien, que no es fácil cerrar a un jugador. Bueno, hay dudas, ¿eh? Yo para mí, está haciendo un reset Luca con Ángelo y al final la va a dar, pero... Nando. 2-1. Sí. Daniel Siena me ha tirado. Bueno, pues 2-1. ¿eh? Hoy cada vez que digo una cosa, no sé, se tratan de hacer las cosas diferentes. Pero bueno, puede pasar de todo, exactamente. Muy bien, Rubén, muy bien. Pues nada, da gusto aquí retransmitir un partido con 3 chavales jóvenes que son el nuestro futuro de España. Yo como presidente me siento muy orgulloso, ya lo digo por delante. Tengo a Álvaro, tengo a Rubén y tengo a Alex. ¿Qué más voy a pedir? Es el futuro. Trabajamos para vosotros, para el presente y para el futuro. Nosotros cuando vengamos dentro de 20 años con un bastón, vosotros tendréis que llevar todo esto. Y también me reiré. Pues, Alex, futuro presidente. Sí. Te compadezco, Alex. Ya te lo digo. ¿Ha marcado? ¿Sí? 2-2. Tú. 2-2. Pues 2-2. ¿Qué vamos a decir? Pues nada. De 2-0. Raro que a Raúl. Dani Chit chuta muy bien. Va a todos los torneos, toda la semana. No la puede jugar. Me dicen que se tiene que salir, tiene que embarcar. Y sería una pena que no pudiera llegar. Es una pena, porque Raúl bien se merece ganarse una final. Y por la circunstancia del avión sería una pena.
Esperemos que pueda resolver los minutos que quedan. Ahí vemos a Carlos intentando entrar. Qué bien cierra Ángel, qué bien está cerrando los agujeros. Le exige mucho, le está exigiendo muchísimo a Carlos. Y 1-0, como le exige, pero qué bien entra en segundas líneas, pero qué bien cierra. El falta sigue, pero que estas bases ya, no sé cuántos de Carlos, llevan muchos años ya. No las cambia. Están muy gastadas. Ahí, muy bien. Córner. Pega un jugador que bien ha entrado. Bueno, esperemos que Raúl pueda en estos minutos que quedan, todavía queda mucho partido. Recordemos que la final de veteranos, Raúl con Danechín empatan 2-2 y Carlos Flores vence 1-0 a Ángel Valverde. Realizador está ahí pendiente de la jugada. En cualquier momento aquí se marca un gol. Qué bien cierras. Qué bien cierra Ángel. Tiene que buscar las esquinas y no hay forma de entrar. Qué bien la cierra. 2-1 y no puede entrar. Qué bien. Le hace recular. Y no es fácil. Hacer recular a Carlos Flores no es fácil, ¿eh? Os lo aseguro. Ha hecho un defensivo corto. Muy bien. Fantástico. Qué bien. Qué bien ha defendido Carlos Ángel. Se le ha quedado cortillo. Bueno, Alex, nos hemos quedado solos tú y yo. Sí. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo vas viendo los partidos, Carlos? Fue súper... Lo ves fácil a él. Lo podrías ganar perfectamente. Bueno. Hoy te ha tocado perder, otro día te tocará ganar. Ya, así es la vida. A veces pierdes, a veces ganas. Se gana más en las derrotas que en las victorias. Tienes que luchar, tienes que entrenar mucho. Bueno, sigue habiendo el empate, Raúl. Pues la verdad, si lo tienen dentro de una hora el avión, Raúl y compañía, ya no sé si van a poder jugar la prórroga. Porque recordemos que aquí hay prórrogas y penaltis. Sí, está cerca. Lo bueno que tiene el aeropuerto cerca, pero... ¿Eh? Sí. Bueno, ahí estamos. A ver si... Una gran oportunidad para... Bueno, seguimos con la retransmisión
los partidos me aseguran a ver cómo va el resultado de veteranos. Me parece que sigue siendo 2-2. Aquí sigue 1-0. Bueno, seguimos, me comentan que veteranos seguimos 2-2, ¿verdad? 6 minutos para llegar. Gracias, Álvaro. Hay nervios ya. Hay nervios. A ver si llegamos ahí. Que bien ha entrado. Que bien ha entrado Carlos. Qué bien le está parando lo que puede Ángel. Qué bien parado. Bueno, es una digna final. Raúl Daniel Shin. Qué bien defendido el back, pero... Qué golazo. Bueno, yo creo que ahora ya a falta de... No quedará muchos minutos. Yo creo que el 2-0 ya... Menos de un minuto me dicen ya para terminar el partido de Carlos. Yo creo que será el nuevo campeón. Uno más en el Grand Prix. Ángela ha intentado, pero yo creo que le ha exigido mucho la semifinal y la final no ha hecho. Además le exige mucho Carlos, es muy exigente, te exige estar en máxima de concentración. Ahora es un machine, falta, sigue. Final, campeón Carlos Flores. Si queremos, el realizador si quiere con la final de la otra. 2-0 gana, ¿no? Y ahora va a empezar la segunda parte, Ángel. Y mientras tanto, podemos ver lo que queda en la otra final, la final de veteranos, que me dicen que van 2-2, que va a ser un problema porque Raúl puede perder el avión. Eso es lo que me dicen. Y eso sí, es una pena si llegan así, después de ganar 2-0. Y bueno, y Carlos ahora va a empezar después la segunda parte con Ángel. Vamos a ver si tiene chance. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues nada, pues seguimos con el partido de Raúl, la final de veteranos, 2-2. Raúl se debe con prisa porque quiere marcar, claro, no le conviene llegar porque es que si no podrá seguir si llega a muerte súbita. Tendrá que apostar. La pregunta es, ahora que Raúl no está acostumbrado a hacer este juego, no sé si le puede salir mal. Daniel le intenta perseguir la salida, incómoda. Va a hacer un largo y se ha caído el jugador justamente. Una gran oportunidad ahora, ¿eh? Atención. Uy, ha hecho back. Este back es importante. Daniel lo sabe. Se tensa, se masca la tensión. Vamos a ver el tiro. Se ha quedado cruzado ahora al segundo palo. Va a ir al segundo palo. No ha cruzado lo suficiente. Vamos a ver. Bueno, pues nada, sigue siendo 2-2. Empieza la segunda parte entre Ángel y Carlos. Hablamos que sigue siendo el resultado el mismo. 2-0 que acaba la primera parte.
Vamos a ver. Falta de Carlos. Ángel tendrá que empezar a arriesgar más. Pero claro, el problema es que arriesgas, pero tienes detrás que te ataca un tiburón. Bueno, en la final de veteranos, 2-2. Sigue siendo el resultado. Vamos a ver. Final veteranos 2-2. Vamos a ver si se juega la muerte súbita o no. Sería una pena que se juegue. Sería una pena. 2-2. No hemos visto porque no. Claro, a puerta. Sí. No tenía portero. La ha tirado y el otro coge, tío, y lo mueve. Bueno, vamos a ver. Ha habido un acto difícil de entender, pero bueno. ¿Ha acabado? Sí, va a hacer la muerte súbita. Vamos a ver. ¿Va a perder el avión? Sí. Pero claro, es que es una final. Es una final y tiene que. Y Raúl. Bueno, nunca se sabe. Está difícil. Sí, bueno, vamos a ver. Atención Ángel, que está haciendo la presión. Presión, ya se tiene que empezar a jugar. 2-0, tiene que sacar ya. Tiene que buscar un rating. Va a empezar la muerte súbita de la final de veteranos. Con la duda si al final se va a jugar. Supongo que sí. Vamos a ver, Carlos, y qué bien ha tirado. Bueno, Carlos sigue 2-0. Ángel tendrá que empezar a arriesgar. Bueno, vemos que están jugando la final veteranos y la muerte súbita se juega. Con el consiguiente dificultades si llegan con el avión. Vamos a ver, Carlos busca. Qué bien cierra Ángel, no le deja nada. Ha hecho un cierre perfecto. Ha hecho un cierre perfecto. Ángel ya necesita marcar un gol para meterse en el partido, si no tendrá. Busca el control de 3 jugadores, va a buscar el tiro de gol. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. Señores, cómo está buscando el agujero. No es fácil. Qué bien ha entrado y gol. No, no. Había entrado perfecto, Ángel. Parecía gol. Y hubiera estado bien porque hubiera sido divertido para los minutos que quedan. Había entrado perfecto, Ángel. ¿Cómo le ha buscado? Es lo que decíamos. Sigue haciendo la presión para ver si puede pillar. Difícil, muy difícil. No se encuentra a gusto, siempre un Carlos exigente, una persona que se exige al máximo, ganando 2-0 y todavía se enfada con él mismo. Es como un entreno diario. Puerta. Pues nada, la muerte súbita de veterano sigue. 2-2. Tenemos 2-0 y 2-2 allí. Siguen así, será 2-2 y penaltis. Bueno. Ahora quien presiona es Carlos Flores para que intentar que no dejar que siga la jugada. Qué bien sube el balones. Jugador ahí, qué bien ha pasado. Lástima. Qué rapidez. Va a desplazar el jugador y así como desplaza tirará. Onda. ¿Ha sido back o falta? Falta. Recordemos que mañana a la mañana tendremos los partidos por equipos. Se presentan equipazos y partidos por equipos impresionantes. Charlie ya ha comido, ha venido para llevar a Benita y así Manolo puede ir a comer con Charlie. Llámalo un momento. Creo que sí. Sí, vale. Ellos que comen.
Hola. ¿Me oye el realizador? Sí. Bueno, no se ha cogido, hemos podido coger a Raúl felicitándolo. Ha sido brutal, sí, en el otro campo. Si hay suerte coger el avión, pero ya con la satisfacción del deber cumplido. ¿Eh? Bueno, pues nada, la alegría se va a Valencia. Raúl ha conseguido ganar y se va con el avión y se irá súper contento. El gran premio, el premio gordo. Bueno, minuto y medio para la final. Y ya se termina. Uf, qué entrada. Esto está a punto ya de terminar. Carlos será campeón de Open en la categoría Open, la cooperativa, en la categoría Reina. Ha sido un partido, yo creo que de principio a fin lo ha llevado el controlado. Ángela ha intentado y sigue intentándolo, pero a cambio, pues ya se precipita ya todo lo abierto. A un back que no se esperaba. El segundo gol ha hecho daño ya. El segundo gol ha sido determinante. Va a intentar. No le podía entrar. Corner. Intentar una cosa rápida. Y mira, se abrazan final. Carlos Flores, campeón del Open, el Gran Prix de España.